El siervo de Dios, Job 55:02-23 predicado el miércoles 23 de febrero de 1955 en el templo Shriner en Phoenix, Arizona. 1 hora y 52 minutos, buenas noches, amigos. Me alegra mucho estar aquí de nuevo esta noche para ministrar en el nombre de nuestro bendito Señor Jesucristo. Llegué hace unos momentos y me encontré con un amigo mío, un amigo suyo. Mucha gente lo conoce. Le pregunté si podía hablar por mí esta noche, y no quiso. Soy el hermano Paul Caín. ¿Podría venir, hermano Paul Caín, un momento? El hermano Paul Caín tiene amigos ministrando aquí. Siempre nos alegra tener con nosotros a nuestros hermanos visitantes fuera del campo. Podríamos intercambiar muchas palabras sobre la gran cosecha en la que estamos ahora, cosechando almas para el Maestro. Tuve una reunión maravillosa anoche, según me dijeron. Rara vez sucede algo así. Pero, la gente, a veces, al repartir estampas de oración y traer a la gente que solo teníamos, simplemente me acerco y digo, bueno, traigan a tantos, acierto. No recibimos a muchos. Pero cuando, a veces, el Espíritu Santo desciende, puede hacer más cosas así, simplemente de un lugar a otro. Dijeron. Creo que me estaban contando que una señora en camilla sanó, y otra con muletas, una mujer paralizada, sentada en silla de ruedas. Nuestro Señor es Dios, ¿verdad? Y es maravilloso y admirable. 3 Ahora, al acercarnos a los terrenos del Señor esta noche, por amor al Evangelio, inclinemos primero nuestros rostros en oración al autor del libro antes de intentar abrirlo. Nuestro amado Salvador, venimos a ti esta noche, en virtud de tu invitación. El que quiera, venga y tome del agua de la vida gratuitamente. Para eso venimos esta noche, Señor, para que nos encuentres ahora. O para que continúes con esta gran reunión que ya está en marcha. Venir y escuchar a los niños llorar y aplaudir, y regocijarse porque tienen vida eterna. La vida eterna no perece, la promesa de ser resucitados en el día postrero. Y nos alegra, Padre, en este día, cuando toda esperanza de gobiernos mundanos, y otros, se desvanece. El mundo y su orden están regresando. Civilización. La cima se inclina hacia atrás, pero el reino de Dios avanza con toda su fuerza, la armadura reluce, el estandarte ondea, el lucero de la mañana marca el camino, de victoria en victoria, hasta la batalla final. Las armas están apiladas, se ha rezado la última oración, la Biblia está cerrada, el humo de la batalla se disipa, el sol se ha puesto. Entonces vendrá Jesús. Lo veremos, el amado. Apocalipsis 22:17 y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Oramos esta noche, Señor, por cada ministro, estos en la plataforma, mis hermanos, especialmente por el hermano Caín ahora, quien te necesita y desea que tu gran poder esté sobre él. Oramos para que lo bendigas de una manera maravillosa. Bendice a todo el clero en todas partes, nombrando el nombre del Señor Jesús. Bendice a los laicos, a los extranjeros en nuestras puertas. Sana a los enfermos y a los afligidos. Ahora, Padre, ábrenos la palabra, ¿quieres? Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Simplemente amo la palabra. Acabo de comenzar a leer esta tarde, y estaba un poco cansado de anoche. La unción del Espíritu Santo no me dejó tan pronto anoche. Y hoy acabo de tener un gran festín leyendo Génesis. Espero algún día cruzar la nación, si Dios quiere, solo predicando el Evangelio, solo avivamientos, no, solo yendo de iglesia en iglesia, de un lugar a otro. Me gusta ver un verdadero avivamiento a la antigua, arrollador, almas naciendo en el reino de Dios. 5 Ahora bien, es un poco difícil cambiar de rumbo cuando se trata de sanidad, y otras más unas cuantas noches de estar así. Solo unas noches agotado y agotado. Así, quizás un mes a la vez, y entonces realmente tendrías un avivamiento. Ahora bien, en el libro de Job, queremos centrar nuestros pensamientos esta noche en Job, el capítulo 19 y los versículos 25 al 27, queremos leer una porción de su palabra, solo para una breve reflexión. 6 Y antes de eso, creo que esta es una caja nueva de pañuelos para orar por ellos, si por casualidad los olvido. Ahora mismo, inclinemos nuestros rostros un momento en oración, mientras ustedes se unen a mí. Padre Celestial, tú que conoces hasta la muerte del gorrión. Nadie podría caer sin tu gran espíritu, tan sensible a todo, que incluso el pequeño e insignificante pájaro podría caer en la calle, Padre lo sabe todo.
Cuanto más sabes que nosotros, tus hijos, redimidos por la sangre de tu Hijo, elegidos por gracia, inclinamos nuestros rostros con humildad ante ti, para pedir, mediante el sacrificio sangriento del Señor Jesucristo, misericordia para nuestros hermanos. Aquí hay pequeños pantalones marrones, pañuelos, baberos para bebés. Están necesitados, Señor. ¿Serás misericordioso? Ruego que sanes a todos. Estas son solo muestras, Señor. Reconocemos que el precio de la sanidad ya se pagó allí en el Calvario. Fuiste herido por nuestras transgresiones, con tus llagas fuimos sanados en el Calvario. Pero estos son pequeños símbolos de fe. Te amamos, creemos en ti y oramos unos por otros, como dijiste. Confesemos nuestras faltas unos a otros y oremos unos por otros, para que seamos sanados. Padre, envío estos pañuelos y pequeños artículos a los necesitados, rogando que sanes a cada uno de ellos en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Isaías 53, 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mateo 10, 29. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae en tierra sin vuestro Padre. Lucas 12, 6. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, y ni uno de ellos está olvidado delante de Dios? Santiago 5, 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Con esas pequeñas donaciones hemos logrado muchas cosas. He enviado unos 1000 a la semana desde la oficina, o incluso más. Y se logran muchas cosas mediante la imposición de pañuelos. El Señor lo ha bendecido de una manera maravillosa. Testimonios de lo que nuestro Señor ha hecho, con tan solo el débil esfuerzo de colocar pañuelos sobre los enfermos. Nos damos cuenta de que no hay virtud en el pañuelo, solo un pequeño trozo de tela, no más que toda la tela que llevas puesta. Pero es hacer algo y seguir las escrituras. Hace un tiempo, aquí en Luisiana, el hermano Moore, aquí en la plataforma, y yo íbamos a una pequeña ciudad, a una pequeña iglesia, para una reunión. Su querida hija, su esposa y todos ellos estaban allí. Yo llevaba la maleta que me regalaron hace muchos años, allá en California, y acababa de comprarme un traje nuevo. La tenía dentro, y encima llevaba uno viejo. Él la tenía encima de su coche, conduciendo a toda velocidad por Luisiana. De repente, al llegar, descubrimos que la maleta no estaba encima. Había desaparecido. Ni siquiera tenía un pañuelo. Así que se desanimó mucho. Dije, oh, el Señor se encargará de eso. Todo mi guardarropa, completo, estaba dentro, excepto mi overol, en casa. Así que me dijo, hermano Branham, voy a comprarle un traje nuevo. Le dije, no, está bien. Él dijo, no tiene ninguna posibilidad, hermano Branham. Dijo, eso se perdió allá arriba en el camino, y agregó, es que, mucha gente de color vive por aquí. Y agregó, lo primero, dijo, si alguien pasa por el camino y encuentra la maleta. Le dije, mi Biblia está ahí, tenía mi nombre. Él dijo, bueno, si encuentra esa maleta, hermano Branham, dijo, lo que haría sería vender esos trajes, y así sucesivamente. Dije, bueno, quizás él la necesite más que yo. Porque el Señor me las dio, así que quizás él las necesite más. El Señor se las está dando. Dije, bueno, y si encuentra mi Biblia, y si me conoce, dije, la traerá de todas formas. Él dijo, oh, no, hermano Branham, dijo, si un pecador la encuentra, dijo, venderá la ropa. Y dijo, si un cristiano lo encuentra, cortarán esos trajes y se los enviarán para que los usen como ropa de oración. Dijo, no tienes ninguna posibilidad. Así que dije, bueno, simplemente confiaremos en el Señor. Pasaron 2 días, y el hermano Brown, allá, dijo, yo también quiero participar. ¿Quiero qué? Necesito que me consigas unos trajes nuevos. Le dije, no, el Señor los traerá de alguna manera. Así que pasaron 2 o 3 días. Dijo, verá, dijo, nos encontramos con un policía allá, y nos dijeron, claro, iré a buscarlo. Su madre había sanado en mis reuniones. Él dijo, claro. Un policía estatal, y le dijimos que habíamos perdido la maleta allá arriba, en los pantanos, a unos 300 o 300 kilómetros, subiendo y bajando por la carretera. Así que al día siguiente fuimos, y el hermano Jack insistió en que iba a conseguirme un traje de todas formas. Dijo, a 1000 kilómetros de casa, sin ropa en casa, y tampoco aquí. Dijo, caramba. ¿Qué vas a hacer sin siquiera un pañuelo o una camisa limpia? Dijo, bueno, el Señor se encargará de eso.
10 Así que fuimos a casa del hermano Brown, y el hermano Brown iba a salir y me iba a pedir que fuera a buscar un traje. Justo cuando salía el hermano Brown, sonó el teléfono. Era un hermano mayor, de color, que llamó y preguntó, ¿está el hermano Branham? Dijo, ya encontré su maleta, voy para allá. Confía en el Señor. Amén. Sea lo que sea, todo obra para bien. No puedes perder cuando te conviertes en cristiano, no puedes perder. Simplemente confía en Él, y sea cual sea el camino, mantén las velas en su espíritu. Él te guiará hasta el puerto. Todo estará bien. Romanos 8:28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. 11 Ahora, en Job, si tienen su Biblia, ustedes que están anotando las marcas. Solo por unos momentos, sin saber exactamente qué hará el Espíritu Santo esta noche. Noche tras noche, no entendemos cómo obra. Él obra de maneras misteriosas, para realizar sus maravillas. Ahora, en el versículo 25, leemos así. Porque yo sé que mi Redentor vive, y que en los últimos días se levantará, sobre el polvo. Y después de que los gusanos de la piel hayan destruido este cuerpo, en mi carne veré a Dios. Que Él añada las bendiciones a la palabra. Job, el libro más antiguo de la Biblia, se suponía que fue escrito incluso antes de que Moisés escribiera Génesis. Pero el libro más antiguo de la Biblia hablaba de redención, y sin embargo, la redención fue mucho antes de eso. La redención es una de las cosas más antiguas de la Biblia. ¿Sabían que la redención fue incluso antes? ¿El plan de redención fue trazado antes de que el mundo fuera formado? Piensen en eso. Dios previó y abrió un camino de redención incluso antes de crear el mundo. Pues la Biblia dice claramente que Cristo fue predestinado, preordenado y el Cordero de Dios, inmolado antes de la fundación del mundo. Así es. Mucho antes de la creación del mundo, Dios tenía un plan de redención. Job 19:25 Porque yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Job 19:26 Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. 1 Pedro 1:19 Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. 1 Pedro 1:20 El cual ya estaba predestinado antes de la fundación del mundo, pero se manifestó en los postreros tiempos por amor de vosotros. 12 Tan pronto como Satanás. Ya saben el viejo. El argumento es, ¿por qué Dios no pudo pasar por alto todo esto y no tener nada? Pero Dios, al poner a Satanás casi en igualdad de condiciones con él, Satanás tomó las cosas de Dios y las pervirtió en malos pensamientos, y así comenzó a pervertirlas en maldad en lugar de bien. Y Dios, tan pronto como se hizo lo primero, de su gran tesoro de amor, tuvo un plan de redención, así de rápido. No tuvo que sentarse a pensarlo todo, ¿cómo sería? Él era Dios, infinito. Él sabía cómo sería. Él tenía en su gran corazón cómo lograría todo esto. Y entonces, si Él conoció de antemano a la Iglesia, conoció de antemano a Cristo, conoció de antemano el plan y lo puso todo en orden, y el mundo cambió. Y tú, estando muerto a ti mismo, muerto en Cristo, y vivo, después de estar muerto a ti mismo, vivo en Cristo, Dios obrando todas las cosas para bien de los que lo aman, ¿cómo puedes perder? No puedes perder. No hay manera de perder. 13 La Iglesia podría descubrirlo. Si pudieras encontrar tu lugar en Cristo, todo lo demás se desvanecería como una sombra. Es cierto que todo el que se acerca a Dios tiene sus sombras, tentaciones, temores, y otros. Pero no te preocupes por ello. ¿Qué importa sufrir un poco por un rato, sabiendo que la gloria de Dios se revelará en los últimos días cuando Jesús venga, cuando seamos semejantes a Él? Él simplemente está obrando en conjunto. ¿Sabías que, si estuvieras enfermo o te pasara algo, Dios habría tenido que hacer eso solo para acercarte un poco más a Él? 14 ¿Saben? Una vez se contó. No sé si es auténtico, si un misionero me lo contó en Palestina. Sin embargo, dijo haber visto a un pastor venir con las ovejas. Y dijo que tuvo que cargar una oveja, ya que tenía una pata entablillada. Y preguntó, ¿se cayó la oveja, señor, y se lastimó la pata? Él dijo, no. Preguntó, ¿qué le pasó a la pata? Dijo, me la rompí. Dijo, ¿la rompiste? Dijo, debe ser un pastor muy cruel para hacer eso. Él dijo, no. Dijo, miren, esta oveja no me hizo caso, seguía extraviándose, y sabía que la matarían. Así que tuve que romperle la pata para acercarla a mí y darle un trato especial, alimentarla de mi mano, para que me quisiera más.
Así que quizás Dios, a veces, simplemente necesita permitir que algo te suceda, para acercarte un poco más a Él, amarte un poco más y luego darte un trato especial, una sanación, y entonces dirás, sí, Señor, te creo. Eso es todo. ¿Ves cómo lo hace Dios? ¿No es maravilloso? Simplemente le creemos. 15 Redención, y Dios tiene una forma de redimir. Si un hombre no puede, redimir significa ser devuelto. Es como el viejo dicho. Bajas a. Cada vez que veo a un prestamista, con esas 3 bolas colgando, ya sabes, al frente, me hace pensar. Ahora, espero que no haya un prestamista aquí. Si lo hay, no me refiero a usted, señor. Esa es su forma de ganarse la vida. Supongo que es legítimo, y tiene tanto derecho a hacerlo como cualquiera. Pero un prestamista siempre me recuerda. Ya sabes, el diablo nos metió en una casa de empeños, pero Cristo nos redimió. Vino en vida y nos redimió de la casa de empeños del diablo, nos metió en la casa de empeños, pero Cristo vino y pagó el precio, y somos libres. Ya sabes, el problema es que la gente no se da cuenta, piensa que hay que hacer algo para ser libre. Ya eres libre. Lo único que tienes que hacer es saberlo. Dices, bueno, tengo que hacer algo, hermano Branham, tendré. No, no tienes que hacer nada. Es por gracia que eres salvo. Nada que hagas serviría de nada. El plan ya está hecho. La redención ya está pagada. Lo único que tienes que hacer es aceptarlo. Había una vez un granjero. Había cuervos en su campo. Iban hacia el sur. Y los cuervos se metían en su campo, recogiendo el maíz, y otras más y puso una trampa y atrapó un cuervo. Así que ató al viejo por la pata, lo ató allí, y dijo, voy a espantar a los demás. Y los otros cuervos volaban hacia él y decían, vamos, Juanito Cuervo. Vámonos al sur, rápido. Se acercan las tormentas y el invierno. Y Juanito Cuervo intentaba arrastrarse, pero no podía. Estaba atado. Así que un día, pasó una persona bondadosa. Pobre cuervo viejo, estaba casi muerto de hambre, apenas podía levantarse. Y dijo, lo siento por ese pobre pájaro. Así que se acercó, cortó la atadura y soltó al cuervo. Pero, ¿sabes? Llevaba tanto tiempo atado que todavía creía estar atado. Los cuervos cruzaban gritando, Cuervo, vamos al sur. Date prisa, que soplan vientos del norte. El viejo cuervo respondía, no puedo, porque todavía estoy atado. Mira, era libre y no lo sabía. 17 Y así es como se sienten muchas personas esta noche. Esas damas, o quienes quiera que estuvieran sentadas aquí anoche en sillas de ruedas, escucharon la buena noticia. Esta noche sus sillas de ruedas no están aquí. Probablemente estén sentadas entre el público, en algún lugar. Eran libres. Siempre lo fueron. Jesús las liberó en el Calvario, cuando la sangre fluyó de su cuerpo para liberar a toda persona de la enfermedad. Los pecadores que aceptaron a Cristo anoche, estaban atados, anoche bajo las cadenas del pecado, y esta noche disfrutan de la libertad del Señor Jesús, después de escuchar la proclamación de la emancipación. Son libres. 18 Y durante la época de la esclavitud, antes de que se firmara la proclamación de la emancipación, me dicen que los esclavos del sur subían la colina. Serían libres al amanecer. Algunos podían subir un poco más alto que otros. Los mayores no podían subir, los más jóvenes subían a la cima. Porque en cuanto veían el sol, eran libres. Así que los que llegaban más alto, en cuanto asomaba el sol, decían, somos libres. Gritaban al siguiente grupo, y el siguiente gritaba, somos libres. Bajando la colina, pasaban la noticia, somos libres. Y todo hombre que ve al Hijo es libre. Ya saben a qué me refiero. Ves al Hijo, lo ves a través de la revelación que Dios te ha revelado. La única manera de saberlo es cuando Dios te lo haya revelado. Esa es la base de todas las escrituras. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Es cierto? Así que es la revelación espiritual del Señor Jesucristo, donde Él edificó su iglesia. Mateo 16, 17 respondió Jesús y le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16, 18 Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 19 Ahora bien, los antiguos tal vez no se imaginaban que sería así. Sí, por fe, vieran el tiempo completo de la redención, y vieran a personas que serían absolutamente introducidas a las pruebas infalibles de la redención, y se alejaran y la abandonaran. Esa es la parte triste, el hombre que está suelto y no quiere ser libre.
Ahora bien, Adán en el jardín del Edén, cuando pecó por primera vez, Dios tenía un camino de redención para él, e inmediatamente, tan pronto como pecó. Dios creó un camino de redención. Y antes de que Adán pudiera acercarse de nuevo a la comunión con el Padre, Dios tuvo que sacrificar un cordero inocente, o una oveja, y hacerle una tela para envolverlo, y extender la alfombra de bienvenida para que Adán caminara de regreso sobre la alfombra de la redención, para volver a su presencia. Dios siempre tuvo un plan de redención, y ese fue a través de la sangre, desde el principio y el amanecer de los tiempos, percibido en la mente de Dios, antes de que el mundo llegara a existir. 20 Ahora bien, cuando Adán y Eva, nuestros primeros padres, salieron del jardín del Edén, porque, nublados, con el pecado sobre sus cabezas y las nubes de oscuridad a su alrededor tras recibir la palabra de su destino eterno, salieron con esas pieles de oveja ensangrentadas a su alrededor. Tenían un pequeño rayo de esperanza. Que algún día vendría un redentor. Tenían un rayo de esperanza. Estaba nublado y oscuro, porque lágrimas de arrepentimiento caían por sus mejillas por sus pecados. Y estaban arrepentidos de sus pecados, pero sabían que en algún lugar habría redención, porque él dijo, pondré enemistad entre su descendencia y la de la serpiente. Y mucha gente, al citar el Salmo 23, dice así. Sí, aunque ande por los valles oscuros de las sombras de la muerte. No dice valle oscuro. Decía. Por el valle de la sombra. Y si está oscuro, no habrá sombra. Se necesita cierta cantidad de luz para crear sombra. Génesis 3:15 Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Salmo 23:4 Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. 21 Así que la muerte, desde el principio, nunca tuvo oscuridad total. Era una sombra. Por lo tanto, debía haber cierto porcentaje de luz. Y cuando Adán y Eva salían del jardín del Edén, las sombras de la redención los precedían. En las leyes mosaicas, en las ceremonias, en los sacrificios, y otros. También había un presagio de la venida del sacrificio perfecto, el plan perfecto de la redención de Dios. Y cuando previeron estas cosas mediante el sacrificio sangriento de los animales que sacrificaban, como intermediario o cobertura para sus pecados, en esa sombra, previeron la venida del Señor Jesús. Y así fue, hasta que finalmente, brotó la aurora de lo alto, y quienes habitaban en las regiones de sombra de muerte vieron una gran luz. Cuando Dios mismo se manifestó aquí en la tierra para quitar el pecado, entonces vieron la redención completa a través de Dios mismo, hasta que surgió la aurora de lo alto. 22 Ahora bien, en el Antiguo Testamento, bajo las sombras, las leyes y los tipos, cómo Dios dio esas cosas allá atrás, prefigurando la venida del Hijo de Dios. Por ejemplo, en la dispensación mosaica, cuando Dios le dijo a Moisés que tomara un cordero, el primero de la oveja madre, y lo cuidara, lo tomara el 10º día y lo guardara hasta el 14º día para ser probado, purificado y determinar si tenía alguna imperfección. Ya conocen la ley de redención en el Antiguo Testamento, que el inocente debe morir por el culpable. Desde el Edén hasta la cruz, el inocente murió por el culpable. 23 Bajo las leyes de la antigua redención, por ejemplo, una mula pequeña nacía en el pasto, y esa mula tenía las orejas rotas, era bizca, patizamba y la cola erguida. ¡Qué criatura tan horrible! Si el pequeño pudiera pensar por sí mismo, diría, bueno, mami, supongo que cuando salga el amo de la casa, me dará un golpe en la cabeza. No valgo nada. Nunca podré sobrevivir, porque, mira qué aspecto tan horrible tengo. Así es como la gente todavía intenta pensar. Son indignos. Tú lo eres. Todos somos indignos. Pero si la madre estuviera bien instruida en las leyes de la redención, diría, cariño, mira, el sacerdote nunca te verá. Pero el amo de la casa tendrá que tomar un cordero sin defecto, y ese cordero tendrá que ser examinado. Y el cordero tendrá que ser sacrificado para que puedas vivir. Él decía, ¿por qué, mami? Él decía, porque naciste por derecho de nacimiento. Eres la primera. 24 Así es hoy. Nosotros, culpables, indignos, deberíamos morir. No somos dignos de vivir. No somos dignos de venir a Cristo. No somos dignos de pedir nada. Pero Dios nunca mira tu indignidad. Mira al Cordero. Ahora bien, si no puedes encontrar ninguna falta en Cristo, entonces eres libre. Él murió en tu lugar. Ahora bien, si hay alguna falta en Él, todavía no eres libre. Pero Dios no te examina. Él examina al Cordero. Dices, no soy digno de levantarme de esta silla de ruedas esta noche.
Es cierto, no lo eres, pero Dios no te examina. Él examinó a Cristo. Y si Él es digno, entonces puedes caminar. Es cierto. Depende de lo que pienses al respecto. Dices, hermano Branham, soy una mujer horrible. He vivido ilegalmente. Incluso he roto mis votos matrimoniales. He hecho esto. Y señor Branham, le digo, he sido una borracha, he hecho esto. No importa lo que hayas hecho, Dios nunca te mira a ti. Él mira al Cordero. Y Él ya aceptó al Cordero, así que eres libre. Dios no puede verte. Él ve al Cordero, muere en tu lugar. Eso es suficiente para hacer gritar a cualquiera, ¿verdad? Claro que sí. Cuando piensas eso, con base en la palabra. ¿Crees en gritar? Te escuché hacerlo hace un tiempo. Sabes, yo no soy muy sensible, pero lo creo. Claro que a veces me pongo un poco religioso y me pongo un poco nervioso. Pero, ¿sabes? Me recuerda que mucha gente critica los gritos, la felicidad en el corazón cristiano. Deberíamos ser felices. Tenemos muchas razones para ser felices. Si alguien en el mundo debería ser feliz, somos nosotros. Me recuerda a un granjero que fue una vez y no era precisamente granjero. Tenía muchos graneros grandes y bonitos, y tractores, pero era demasiado perezoso para trabajar. Eso era todo. No hacía heno. Y me recuerda a algunas de esas grandes iglesias y teólogos que no se dedican a la excavación profunda ni a aceptar la palabra de Dios. Tienen grandes iglesias, mucha música y mucha refinería, pero eso no lo es todo. Así que no quería trabajar. Su vecino tenía un pequeño granero viejo por allá, y no tenía mucho espacio para guardar el ganado, pero sí era un hombre trabajador. Trabajaba de verdad, cultivaba grandes cosechas de alfalfa y la cultivaba en el granero que tenía, el hombre de la misión, ¿sabes? 27. Como saben, llegó el invierno y nació un ternerito en cada establo. La primavera siguiente, cuando empezaron a soplar los vientos primaverales, sacaron a los terneritos. Bueno, este ternerito que sacaron de la gran catedral, ¿saben? Era tan pobre que no soportaba nada. El viento casi lo derriba. Salió a caminar, y el pequeño no tuvo nada que comer en todo el invierno. Así que lo alimentaron con hierbas, y no tenía mucha fuerza para mantenerse en pie. Con razón no creen en la sanidad divina. Necesitan vitaminas. Bueno, de repente, sacaron al otro ternerito, en el otro establo. Hermano, estaba todo gordo y redondo. Había comido buena alfalfa, muchas vitaminas, y estaba gordo y redondo. Ese viento empezó a golpearlo, ese viento poderoso e impetuoso, ¿saben? Bajando. Caramba. Simplemente pateó, saltó, corcoveó y corrió por todo el corral con todas sus fuerzas. Y ese ternerito flacucho, salido del granero, asomó la cabeza por la rendija de la cerca y dijo: TSK, 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 qué fanatismo. ¿Por qué? Estaba desnutrido. 28. Así es la iglesia hoy. Desnutrida. Cristo murió por los pecadores para que puedas ser libre. Sí, Señor. Murió para sanar a los enfermos. No es fanatismo. Deja que el Espíritu Santo te toque una vez. Tú también sientes ganas de hacerte daño. Sí, Señor. Claro. Primero, toma buenas vitaminas de la palabra de Dios. Esa es la mejor vitamina que conozco. La palabra de Dios. 29. Moisés miró al cordero y dijo: tomen un cordero cada uno para la casa, y primero debe ser preparado y probado. Escuchen, nuevos conversos. Damos gracias a Dios por tantos cada noche. Y miren, lo primero que viene es una prueba. En cuanto vengan a Cristo, algo sucederá. Todo hijo que se acerca a Dios debe ser probado primero, azotado, un poco azotado, pero sí, suceden cosas que realmente los ponen a prueba. La educación de los hijos, eso es. ¿Creen en la educación bíblica de los hijos? La Biblia habla de educar a un niño con tutores, y otros, criándolo, enderezándolo, dándole lo que le corresponde. Éxodo 12, 21. Entonces Moisés convocó a todos los ancianos de Israel, y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias, y sacrificad la Pascua. Gálatas 4, 1. Digo, pues, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del siervo, aunque es señor de todo. Gálatas 4, 2. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Hebreos 12, 6. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. 30. Eso es lo que pasa esta noche. Los predicadores han dejado que su congregación se salga con la suya con todo. Necesitan un poco de entrenamiento infantil. Así es. Eso es lo que le pasa al mundo hoy, la razón por la que caen tanto en la delincuencia juvenil natural. Necesitamos entrenamiento infantil.
Creo que es mucha delincuencia de los padres. Mi papá realmente creía en ese entrenamiento infantil. Tenía un interruptor colgado sobre la puerta y una navaja de afeitar colgada en la pared. Sabemos lo que significaba. Es una lástima que alguna vez nos hayamos alejado de él, ¿verdad? Sí. Entrenamiento infantil. Necesitamos predicadores que prediquen la palabra, nos digan la verdad sobre ella, nos digan que debemos nacer de nuevo y, sobre la base de la sangre derramada, nos lleven a Jesucristo, el Hijo de Dios, y nos presenten todas las cosas buenas que Dios tiene para nosotros. Ese es un factor. Ahí está. De ese tipo se obtienen las vitaminas. Podría ser en un granero o en una misión, pero lo principal es que te alimentes. 31. Fíjense. Pero ahora, debe probarse primero y luego inmolarse al anochecer ante los ancianos. Y observen, la Biblia, al hablar del Cordero de la Redención, lo menciona en singular. Matar al Cordero. Pero en otros términos, cada familia mataba un Cordero. Pero todos representaban a un solo Cordero. Y en el sentido espiritual, cada una de esas familias, siendo el padre el sacerdote de su propia casa, debía matar el Cordero por cada casa para que pudieran comer la carne. Pero todos representaban a un solo Cordero. Y eso significa que, en realidad, hay muchas misiones, o muchas iglesias, cuerpos de creyentes, todos juntos representando a un solo Cordero. Todos nos alimentamos del mismo Cordero. ¿Ven lo que quiero decir? Aquí hay una iglesia aquí, otra aquí, y una en África, una en Asia, pero todas provienen del mismo Cordero. La redención proviene del mismo Cordero. Y somos alimentados por el cuerpo del Señor Jesús, que es la palabra. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Éxodo 12, 3. Hablad a toda la congregación de Israel y decid. En el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Éxodo 12, 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Éxodo 12, 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, y con hierbas amargas la comerán. Juan 1, 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 32. Lo recibimos en la forma de la palabra. Y un pastor correcto alimentará a su congregación con la palabra, el Cordero. Tómenlo sin agua, sin remojar, solo cómanlo crudo, asado con hierbas amargas. A veces es un poco difícil, quizás tengan que desmenuzarlo un poco, pero no se preocupen, está bien. Cómanlo de todas formas. Se están preparando para el viaje. Entonces, la sangre con el hisopo fue puesta sobre el dintel de la puerta. Y ahora, los israelitas estaban dentro. No les quedaba nada más que hacer, salvo someterse a la sangre. Ese era el plan de redención de Dios. Sometidos a la sangre, una vez sometidos a la sangre, a salvo. 33. Ay, Dios mío. Ojalá pudiera reflexionar sobre eso ahora mismo. Una vez bajo la sangre, a salvo. Hebreos 10. Porque con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. Dios dijo eso. Es su palabra. Mediante la ofrenda de su sangre, lavados, un hombre en el Antiguo Testamento, cuando hacía algo malo, tomaba el cordero, lo ponía sobre el altar, ponía las manos sobre su cabeza, confesaba sus pecados, degollado. Y cuando el pequeño moría, temblando, sangrando, el pecador comprendió que ese debía ser él, y que el cordero ocupaba su lugar. Pero volvía con el mismo deseo. Si lo pillaban cometiendo adulterio, robando, mintiendo, lo que fuera que estuviera haciendo, volvía con el mismo deseo, porque dentro de esa célula sanguínea no había más que vida animal. Nació por sexo, no tenía la fuerza para quitar, solo por una sombra. Pero Cristo murió una sola vez, y mediante la ruptura de sus células sanguíneas, no por sexo, Dios mismo. Al poner tu mano una vez sobre la cabeza de Él, confesar tus pecados y sentir las cosas del Calvario, cuando Él murió como pecador en tu lugar, ya no tendrás conciencia de pecado. El adorador, una vez purificado por la sangre de Jesús, ya no tiene deseos de pecar. No digas que no pecarás, sino que no tienes deseos de hacerlo. Ya no tienes deseos de pecar. Todo sale por el lavamiento de la sangre de Jesucristo, que nos limpia de toda maldad. Hebreos 10, 2. De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse. Porque los que adoran, una vez purificados, no tendrían más conciencia de pecado.
Hebreos 10, 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. 34. ¿Ven el plan? ¿Cómo quiere Dios redimirnos? Cuando salimos del Edén, había una hermosa pareja allí en el jardín del Edén. Ese pequeño y encantador amorcito y su esposo. Y luego, al caer, Dios simplemente nos trae de vuelta mediante la redención, para redimirnos de vuelta a nuestro origen. No nos está llevando de vuelta a ser ángeles. Y todos ustedes van a esos restaurantes y escuchan esas viejas y chirriantes cajas de jugo, o como sea que lo llamen, el chirrido de un ángel de ojos marrones me espera. Tonterías. Si su amada esposa o alguien más se fue, ella los espera allí como un ser humano, inmortal. Dios creó. Él creó ángeles, pero nos hizo hombres. Nos hizo humanos. No nos redimió de vuelta a ángeles. Nos redimió de vuelta a donde éramos en primer lugar. Seres humanos, comiendo, bebiendo, alguien. ¿O qué? Simplemente el camino de la cruz nos lleva de vuelta a casa. 35. Entonces los israelitas, una vez establecidos allí, ¿qué tal si se ponían a pensar? Bueno, no soy digno. ¿Qué más tengo que hacer? No tienes que hacer nada. Lo único que hay que hacer es someterse a la sangre derramada. Eso lo resuelve todo. Una vez sometidos a la sangre, estás a salvo. ¿Y si el ángel de la muerte, con su espada en la mano, barriera la tierra? No tenías que preguntarte. Y tener miedo era un insulto a Jehová. Si un hombre, una vez sometido a la sangre, teme que Dios no cumpla su palabra, es un insulto a él. Di, Jehová, quizás esta sea tu palabra, pero no sé si es correcta. ¡Qué vergüenza! Pues, una vez sometidos a la sangre, él dijo, yo soy el Señor que te sana. Lo creo. Eso es todo. No lo insultes. Él dijo, al que a mí viene, no le echo fuera. Lo creo. Una vez que esté bajo la sangre, tome su palabra por todo lo que él diga. Éxodo 15, 26, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Porque yo soy Jehová tu sanador. Juan 6, 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. 36. Y cada creyente. Aquí está, entiéndanlo. Todo hombre o mujer que haya sido sometido a la sangre de Cristo, todo temor y condenación desaparecerán. Entonces creerá que cada palabra que Dios escribe en la Biblia es la verdad. No dirá, esto no es inspirado, y aquello no es inspirado, sino que creerá cada palabra. Amén. Vengan a la fuente llena de sangre, sacada de las venas de Emmanuel. Oh, qué maravilloso Salvador tenemos. Qué plan de redención solo Jehová nos ha trazado, nos ha preparado para que podamos volver a casa. Fíjense, 37. Me gusta pensar en Job, allá atrás. Vivió incluso antes de que esto se ordenara. Solo en el Edén. Y me gusta Job. Me encanta escucharlo mientras habla. Es un gran hombre, un príncipe del este. Subía al este, y todos los jóvenes príncipes se inclinaban ante él, y era un gran hombre. Amaba al Señor. Temía al Señor. Un día, Satanás se presentó ante Dios, ante los hijos de Dios, y dijo. Dios dijo. ¿Han considerado a mi siervo Job, un hombre justo, perfecto, no hay otro como él en la tierra? Dijo. Claro. Le estás dando todo lo que quiere, lo tienes todo cercado, y todo, dijo. Con razón. Dijo. Claro, puede servirte, ganando mucho dinero, tiene mucho ganado, lo tiene todo en la vida. Dijo. Claro, cualquiera puede servirte así. Dijo. Si me lo dejas, haré que te maldiga en tu cara. Dios dijo. No lo creo. Amén. Yo. ¿Podría él tener esa confianza en ti y en mí esta noche? Job 1, 8. Entonces Jehová dijo a Satanás. ¿No te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Job 2, 3. Entonces Jehová dijo a Satanás. ¿No te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y aún mantiene su integridad, aunque tú me incitaste contra él para que lo destruyera sin causa. 38. No lo creo. Dijo. Está en tus manos, pero no le quites la vida. Así que Satanás descendió en un torbellino, destruyó todos los graneros y quemó el ganado, los caballos y todo. Y yo, siendo un buen hombre que creía en Dios, la única manera que tenía de venir era mediante el holocausto, mediante el derramamiento de la sangre del cordero. Así que ahora tenía varios hijos e hijas. Y cuando vio que sus hijos e hijas
Él no sabía ahora, siendo un hombre que podía permitirse comprarles cosas, como las que los jóvenes desearían, no sabía si habían pecado o no, pero dijo, quizás hayan pecado. Voy a ofrecer un sacrificio por ellos, porque eso es lo único que sé hacer. Presentar ante Dios la sangre derramada del cordero. Job 1:5 Y sucedió que, al terminar los días de su banquete, Job envió a santificarlos, y madrugando, ofreció holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque Job decía, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job continuamente. Job 1:16 Mientras este aún hablaba, vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, y quemó las ovejas y los pastores, y los consumió. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Job 2:6 Entonces Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. 39 Oh, si tuviéramos más padres y madres esta noche tan interesados en sus hijos, que ofrecieran la sangre derramada del cordero por sus hijos cada noche ante el trono de la gracia, no tendríamos tanto alboroto como entre los jóvenes. Entonces él dijo, quizás hayan pecado. No sé si lo han hecho, pero para asegurarnos, madres, saben, es una vergüenza hoy en día, y padres, lo desinteresados que estamos por los niños y los jóvenes. Dejan que los niños salgan y hagan lo que quieran, que se pasen la noche corriendo y todo, y que entren, y parecen tan despreocupados. Dejan que sus hijas salgan con chicos que fuman y beben, que juegan a las tragaperras, que bailan toda la noche y que entran. Luego dicen ser cristianos y permiten semejante cosa. Eso no está bien. Deberíamos llevarlos al Señor. Job 1:5 Y sucedió que, al terminar los días de su banquete, Job envió a santificarlos, y madrugando, ofreció holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque Job decía, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job continuamente. 40 Espérala, abrázala y dile, cariño, ven, arrodillémonos y oremos. Mamá no sabe dónde has estado, confiando en que te has portado bien esta noche, pero si no, ofrezcamos un sacrificio de alabanza a Dios y démosle gracias. Te digo, si hicieran eso, tendrían otros hijos hoy en día. Tendríamos más padres como Job. El problema es que las madres de hoy salen con sus hijas a esos lugares. Y algunas también asisten a iglesias. Es un poco duro, pero sabes que te hace bien. Cuando se pone un poco duro y tacaño, te hace bien. 41 Entonces Job dijo, para asegurarme de esto, ofreceré el sacrificio del cordero quemado por cada uno de mis hijos, ya sea que hayan pecado. Solo puedo presentarlos con la sangre derramada. Ese es el único plan de redención de Dios, a través del cordero, así que lo ofrezco. Se fijaron cuando el fuego descendió y consumió todo lo que tenía, y sus hijos fueron asesinados. Me imagino que Job pensó, qué feliz soy porque ofrecí el sacrificio por ellos, porque los presenté ante Dios mediante la sangre derramada del cordero, mediante la redención que Dios ha provisto para mis hijos. 42 Fíjense en lo que pasó entonces. Entonces le salieron llagas y se sentó en el montón de ceniza, allí afuera, raspándose con una vasija o algo así. Su esposa llegó a la puerta. Todos sus amigos se habían ido. 3 miembros de la iglesia bajaron, le dieron la espalda durante 7 días, ni siquiera le hablaron, lo acusaron de ser un pecador secreto. No había mucho consuelo de la iglesia entonces, ¿verdad? Pecador secreto. Pero Job, escuchen, Job sabía en su corazón que no era un pecador secreto. Había confesado sus pecados sobre la base de la sangre derramada, y sabía que Dios estaba obligado a encontrarse con él sobre esa base. Amén. La única propiciación por el pecado fue la sangre derramada del Cordero, que Dios prometió redención como una sombra, para durar hasta la venida de Cristo. Y Job se había encontrado con Dios sobre esa base. No era un pecador secreto. No tenía pecado, porque había ofrecido el sacrificio que Dios había requerido. Job 2:7 Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla. Job 2:8 Y tomó él un tiesto para rascarse con él, y se sentó entre las cenizas. 43 Entonces, su esposa, algo indiferente, salió y le dijo, Job, dijo, ¿te ves tan miserable, por qué no maldices a Dios y mueres? Él respondió, hablas como una mujer insensata. Dijo, el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Nada trajimos a este mundo, y ciertamente nada nos llevaremos. El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Sentado justo en el montón de cenizas, un hombre sincero con fe en la palabra de Dios, y la palabra de Dios le había mostrado el camino de regreso a casa, mediante la sangre derramada del Cordero.
La alfombra, el felpudo de bienvenida en la puerta es la sangre derramada. Amén. Aquí están, pecadores. La bienvenida a casa, a la vida inmortal, es mediante la sangre derramada del inocente Hijo de Dios, que yacía en la puerta, en tipo. Job 2:9. Entonces su mujer le dijo, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios, y muérete. Job 2:10. Pero él le dijo, hablas como habla una mujer necia. ¿Qué? ¿Recibiremos el bien de Dios, y no el mal? En todo esto, Job no pecó con sus labios. 44. Job sabía que había hecho todo lo posible. Ahora bien, quizás intentaron. Algunos teólogos, intentaron decir, Job, ¿qué fuerza tiene la sangre del cordero que ofreces? Job respondió, es conforme a la palabra. Él lo exige. Y sabía que era inocente. Así que, desde el este, llegó un pequeño príncipe llamado Eliú, en otras palabras, la manifestación de Dios de la presciencia del Señor Jesús, Dios mismo. Él, que significa Dios, Eliú. Y comenzó a enderezar a Job. Le dijo, mira, Job, le dijo, no te acuso de ser un pecador en secreto, pero has acusado mal a Dios. Y ahora, Job dijo, mira, he observado estos árboles. Si mueren, reviven. Si una semilla cae en la tierra, revive. Pero el hombre yace. Sí, expira. Sus hijos vienen a llorar. Él no lo percibe. Ya no se levanta. Allí yace. Dijo, oh, si pudieras esconderme en la tumba. En apuros, un hombre honesto, recibiendo un poco de educación infantil. Job 14:7. Porque si el árbol fuere cortado, todavía hay esperanza de que rebrote, y sus renuevos no faltarán. Job 14:10. Pero el hombre muere y se consume. Y expira el hombre. ¿Y dónde está? Job 14:13. Oh, si me escondieras en el Seol, si me guardaras hasta que se apaciguase tu ira, si me pusieras plazo, y me acordaras de mí. Job 14:14. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi tiempo esperaré, hasta que venga mi liberación. Quizás ese sea el problema esta noche, con algunos de nosotros. Sé que me hizo mucho bien. Nos hace mucho bien a todos recibir un poco de entrenamiento como ese. Él dijo, sé que no he pecado. Me he ofrecido. Presenté el sacrificio según la palabra de Dios. Y creo que Dios lo ha aceptado. No soy pecador. Dijo, así es, Job. Dijo, ¿estás viendo esas flores? Cómo mueren, se entierran, y en primavera vuelven a brotar. Pero el hombre se acuesta, no vuelve a levantarse. Dijo, Job, para que los niños lo entiendan, dijo, la flor nunca pecó. Pero el hombre pecó, y ahora solo estás actuando bajo una sombra. Pero llegará el momento en que vendrá uno, un ser digno que podrá interponerse en la brecha y poner su mano sobre un hombre pecador y un Dios santo, y unirlos. Job 14:7. Porque si el árbol fuere cortado, todavía hay esperanza de que rebrote, y sus renuevos no faltarán. Job 14:14. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi tiempo esperaré, hasta que venga mi liberación. 46. Entonces Job comprendió lo que significaba el cordero. Se sacudió, se puso de pie, siendo profeta, con el Espíritu sobre él, y dijo, sé que mi Redentor vive. Ahí lo tienes. Con ojos de fe, 4000 años antes, dijo, entiendo lo que quieres decir, ese justo allá, el prometido en el Edén. Sé que mi Redentor vive, y en los últimos días se levantará sobre la tierra. Aunque los gusanos de la piel me lleven de vuelta, como a esa flor, en mi carne veré a Dios. Amén. ¿Por qué? He venido con base en la redención. He venido ofreciendo la sangre derramada, que representa su sangre. Este es el tipo. Este es el Cordero. Pero mucho antes, el Espíritu Santo le había revelado, antes de que el mundo existiera, que Dios escogió a su Cordero intachable e inmaculado para quitar el pecado del mundo. Y, preconociéndolo, lo vio inmolado antes de la fundación del mundo. Yo tuvo una visión de eso. No importa lo que digas ahora, él lo creyó. Y cuando lo hizo, los relámpagos brillaron, los truenos rugieron. ¿Qué es? El hombre de Dios volvió a su espíritu. Debe haber un pequeño ruido en alguna parte. Así es. Recuperó la armonía con Dios. Dijo, vaya. Ahí está. Job 19:25. Porque yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Job 19:26. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. 47. Y note, Dios le devolvió todo, le devolvió la salud. ¿Por qué? Cristianos aquí esta noche, eso está enfermo. Puede que estén enfermos. Puede que estén bien. Puede que Dios los esté probando por algo. Pero recuerden, busquen el camino de la redención.
Cristo es su redentor de la enfermedad. Simplemente manténganse aferrados a su mano inmutable. Miren lo que hizo anteanoche. Miren lo que hizo la noche anterior. Miren lo que hizo anoche. ¿Qué hará esta noche? Solo Dios lo sabe. Todo depende de ustedes, de cómo lo aborden. Si vienen diciendo, intentaré ver si me ayuda un poco, están equivocados. Primero deben acercarse a Él con sensatez y firmeza, según la manera que Dios les ha provisto. Eso es a través de la sangre derramada del Señor Jesucristo, sabiendo que es redención. Dios creó un camino de redención, no sus pensamientos. Lo que dice su corazón, no lo que dice su mente. 48. Fíjense. Esto me parece muy bien. Cuando Job entró en el espíritu, y los relámpagos comenzaron a brillar, Dios le devolvió. Si tenía 5.000 ovejas, Dios le devolvió 10.000 ovejas. Si tenía 20.000 cabras, le devolvió 40.000 cabras. Y si tenía 10.000 camellos, le devolvió 20.000 camellos. Pero ahora fíjense, aquí hay una hermosa imagen. Dios le devolvió estos 7 hijos a Job. Nunca le dio el doble. Solo le dio la misma cantidad, sus 7 hijos e hijas, creo que fue, le devolvió sus 7 hijos e hijas. Nunca los duplicó, nunca le dio más, sino que se los devolvió. ¿Se han puesto a pensar alguna vez en dónde estaban? Estaban en la gloria, esperándolo. Porque era un padre que creía en Dios, y ofreció la oración y demás, y sobre la base de la sangre derramada, Dios los había salvado. Habían sido salvados porque tenían un padre fiel, y lo esperaba al otro lado de la sombra, allá. Eso es lo que necesitamos. Esperando al otro lado, porque vienen a través de la sangre derramada, el camino, el felpudo de bienvenida, de vuelta a casa, llegando a Dios. 49. Las leyes de la redención, un hermoso tipo, decían, y sobre Ruth, Noemí. El libro de Ruth, algunos piensan. Quizás lo abordaremos un momento. Ruth, o Noemí, vivía en Belén de Judea. Elimelec era su esposo. Tenía 2 hijos. Y llegó una sequía, así que se fue a la tierra de Moab, porque oyó que había maíz allí. Una imagen muy hermosa. Analicémosla un momento antes de terminar. Y luego ella se fue, quizás sin saberlo entonces, una mujer justa, un hombre justo, se fue, sin saber lo que hacían. Ya saben, muchas veces tenemos que andar por el camino que sentimos, sin importar cuál sea el resultado. Así es. Ruth 1:1 Aconteció en los días en que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Y un hombre de Belén de Judá se fue a residir en los campos de Moab, él, su mujer y sus 2 hijos. ¿Se fijaron alguna vez, cuando el ganado llevaba el arca por el camino, los terneros detrás, mugiendo por su madre, pero las vacas iban por el camino, mugiendo, no mugiendo? Mugir no es mugir. Mugir es cantar. Esas vacas viejas tirando de ella, aunque iban a la roca para ser crucificadas, iban por el camino cantando. Vengo, Señor, vengo ahora a ti, mugiendo al ir. Así es como se viene. Con la crucifixión, sea lo que sea, la abnegación, vayan de todas formas. El Espíritu de Dios los tiraba. Ahí está. Así que Noemí se fue al otro país, a Moab, y allí sus hijos se casaron con 2 mujeres moabitas. Y después de un tiempo perdió a Elimelec, su esposo. Los 2 niños murieron, y Noemí se quedó sola con sus 2 nueras. Así que los sacó, los besó y dijo, vuelvo a mi tierra natal, pues oyó que Dios había traído de nuevo el trigo a su tierra. Regresaba después de 10 años. Había perdido todas sus propiedades, todo. Pero perdió a su esposo, perdió a sus 2 hijos, pero regresaba. Besó a sus nueras. Una se llamaba Orfa y la otra Ruth. Y dijo, ahora, regresen a casa de su madre, y que Dios les dé paz en casa de su madre, dijo, por los muertos. Ruth 1:1 Aconteció en los días en que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Y un hombre de Belén de Judá se fue a residir en los campos de Moab, él, su mujer y sus 2 hijos. Ruth 1:2 El nombre del hombre era Elimelec, el nombre de su esposa Noemí, y el nombre de sus 2 hijos, Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron a la región de Moab y se establecieron allí. Ruth 1:3 Y murió Elimelec el marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Ruth 1:4 Y tomaron para sí mujeres de Moab. El nombre de la una era Orfa, y el nombre de la otra, Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Ruth 1:5 Y murieron también ambos Malón y Kelión, y quedó la mujer de sus 2 hijos y de su marido. Ruth 1:8 Y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Ruth 1:9 Que el Señor les conceda que encuentren descanso, cada una en casa de su esposo. Entonces las besó.
Y ellas alzaron la voz y lloraron. 51 Entonces Orfa besó a su suegra y regresó. Y ahora Ruth, la moabita, era un hermoso ejemplo de la novia gentil. Esto puede doler, un poco de teología, pero Noemí, siendo un ejemplo de la iglesia judía ortodoxa, perdió sus bienes, y Ruth, siendo un ejemplo de la mujer gentil, siendo un ejemplo de Cristo, tomó la iglesia gentil. Así que ella, cuando estaba de camino, Ruth no quería volver, dijo: mira, ya estoy vieja, y si tuviera hijos, no me esperarías. Vuelve a casa, cásate y establece una familia. Y ella dijo: no, no volveré. Yo, dijo: vuelve a tus dioses y a tu tierra. Ella dijo: iré a donde tú vayas. Haré que tu pueblo sea mi pueblo. Que tu Dios sea mi Dios. Donde tú mores, allí moraré. Donde mueras, allí moriré. Donde te entierren, allí seré enterrada. La iglesia gentil, al ver primero la promesa de Dios, declaró que renunciaría a todo para seguir a Jehová Dios. ¿Lo entiendes? Ruth 1:14 Entonces ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó junto a ella. Ruth 1:16 Y Ruth respondió: no me ruegues que te deje, ni que me aparte de ti. Porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Ruth 1:17 Donde tú mueras, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre mí y tú. 52 Ella se volvió, viéndola perseverar, y continuó su camino de regreso a la tierra. Y al llegar a Belén de Judea, al entrar, la gente de Belén dijo: ahí viene Noemí. Ella respondió: no me llamen Noemí, que es agradable. Dijo: llámenme Mara, que es amarga, porque así me ha tratado el Señor. Ahora bien, lo hermoso es que, al regresar, siendo un símbolo de la iglesia judía, trajo consigo a Ruth, y llegó. Escuchen, capten. Llegó en la temporada de cebada, justo en el momento de la trilla. Y así es exactamente como la iglesia regresa hoy, justo al comienzo de la temporada de cebada. Ella ya había visto una temporada antes. Pero esta era una nueva temporada después de una larga sequía. Un símbolo de la iglesia gentil. O, de la iglesia judía. Ruth 1:19 Así que las dos caminaron hasta llegar a Belén. Y cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió a su alrededor, y decían: ¿es esta Noemí? Ruth 1:20 Y ella les respondió: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque muy amarga me ha puesto el Todopoderoso. 53 En el principio, cuando cayó Pentecostés, cayó sobre los judíos. Y la iglesia judía se extinguió, y la iglesia gentil llegó, y entonces cesaron todas las señales y maravillas. Ahora, fíjense, esa fue la lluvia temprana. Luego, la iglesia judía, regresa justo con la lluvia tardía, cuando el Espíritu Santo está siendo derramado de nuevo, y los judíos ahora, miles regresan a Palestina. Oh, ojalá. Eso es un sermón en sí mismo. El tiempo no lo permite por mucho más tiempo. Tengo que apurarme. Fíjense, un sermón en sí mismo, del regreso de los judíos ahora, trayendo consigo a los gentiles. Y cuando llegaron allí, era temporada de cebada. La gran trilla estaba en marcha. Y tenían un pariente cercano llamado Booz. Y Ruth salió a espigar al campo, y la dirigieron al campo de Booz, que era un pariente. Cuando ella salió a espigar, un tipo de la iglesia gentil que toma la Biblia, el Antiguo Testamento, para aprender de Dios, siendo pagana, ahora viene a aprender de Dios. Ruth 1:1 Aconteció en los días en que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Y un hombre de Belén de Judá se fue a residir en los campos de Moab, él, su mujer y sus 2 hijos. Ruth 1:2 El nombre del hombre era Elimelec, el nombre de su esposa Noemí, y el nombre de sus 2 hijos, Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron a la región de Moab y se establecieron allí. Ruth 1:3 Y murió Elimelec el marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Ruth 1:22 Así volvió Noemí, y con ella Ruth la moabita su nuera, quienes volvieron de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. 54 Y mientras ella espigaba en el campo, dirigida por el Espíritu Santo a ir a espigar, apareció Booz. Booz representaba a Cristo, pues era el Señor de la cosecha. Él estaba a cargo de toda la cosecha. Y fíjense, en cuanto miró al campo y vio a aquella joven gentil, se enamoró de ella. ¿Por qué? Estaba espigando tras los segadores. Eso es lo que la iglesia ha tenido que hacer, recoger un poco aquí y un poco allá, espigando.
Leyendo por allá, y viendo lo que hizo Job y los demás, y cómo se preparó el camino de la redención, recogiendo estas pequeñas espigas tras la iglesia judía. ¿Ven lo que quiero decir? Ese grano que estaban cosechando representaba la vida inmortal, la vida eterna para nosotros, proveniente de la palabra. La palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio 8, 3. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Mateo 4, 4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lucas 4, 4. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. 55. Y allí estaba ella, recogiendo espigas. Y el señor de la cosecha se enamoró de ella, siendo extranjera. ¡Qué imagen! Me encanta. Y entonces dijo: ¿de quién es esta doncella? Y empezaron a hablar, y dijeron: es la moabita que vino con Noemí. Y él salió a su encuentro y le habló de paz. Y le dijo: no te vayas de este campo. Que Dios tenga misericordia. Quédate ahí. No te dejes llevar por cualquier viento de doctrina. Permanece en la palabra. Ruth 2, 5. Entonces Booz dijo a su criado el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Ruth 2, 6. Y el criado que estaba puesto sobre los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí del campo de Moab. Ruth 2, 7. Y ella dijo: te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Vino, pues, y ha estado desde mañana hasta ahora, que se ha quedado un poco en casa. Ruth 2, 8. Entonces Booz dijo a Ruth: ¿no oyes, hija mía? No vayas a espigar a otro campo, ni te vayas de aquí, sino quédate aquí con mis doncellas. 56. Todas estas cosas que surgen como pequeños platillos voladores vendrán a la iglesia, y hombrecitos que prueban el poder de Dios, todo este fanatismo. Permanezcan en la palabra. Dijo: quédense ahí. No se vayan de aquí para allá. Permanezcan en la palabra. Crean en la palabra. De acuerdo. Y luego se acercó y los comisionó. Y dijo: ahora, cuando estén cansados, vengan a beber del cubo. Me gusta eso, ¿no les parece? Luego dijo: ordenó a los jóvenes que salían con las hoces, dijo: ahora, dejen que espigue donde quiera. Y de vez en cuando, dejen caer un puñadito a propósito. Me gusta eso. Solo un puñadito a propósito, un pequeño avivamiento a la antigua que agita un poco las aguas. Dejen caer un poco a propósito. ¿No les gusta encontrar esos puñaditos a lo largo del camino? Vaya, las promesas de Dios te revitalizan un poco, te dan un poco de esa vida que nace del campo de Dios. El Señor de la mies lo ha ordenado. Ruth 2, 9. Tus ojos estén puestos en el campo que siegan, y ve tras ellos. ¿No he mandado yo a los jóvenes que no te toquen? Y cuando tengas sed, ve a las vasijas, y bebe de lo que hayan sacado los jóvenes. Ruth 2, 15. Y cuando ella se levantó a espigar, Booz mandó a sus criados, diciendo: dejadla espigar también entre las gavillas, y no la avergoncéis. Ruth 2, 16. Y deja también caer para ella algunos puñados de los frutos que se te ocurran, y déjalos para que los recoja, y no la reprendas. 57. Y fíjense. Al final de la temporada, después de recoger su trigo y demás, regresó esa noche. Y aquí está un hermoso ejemplo de la iglesia gentil, es decir, la verdadera iglesia gentil. Cuando salió esa noche y encontró a Booz acostado sobre el montón de trigo. ¿Qué significa? En él habita toda la plenitud de Dios y sus poderes. Acostado sobre todo el montón de la cosecha. Y ella se adelantó y se expuso por completo al postrarse a sus pies. La iglesia gentil, la verdadera iglesia de Dios, se ha expuesto a la persecución pública al creer en la palabra de Dios y decir: creo en la sanidad divina y en el poder de la resurrección. Creo que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cuando todas estas moríes antiguas, frías y formales dicen: los días de los milagros han pasado, nos exponemos y lo ponemos a sus pies. Aleluya. Ruth 3, 7. Y después que Booz hubo comido y bebido, y estuvo alegre su corazón, se fue a acostar a un lado del montón. Y ella vino calladamente, y descubrió sus pies, y se acostó. Colosenses 2, 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos.
58 Justo en la hora más oscura, a medianoche, despertó y miró a su alrededor, y vio a Ruth, una mujer virtuosa, que no se avergonzaba del evangelio, acostada a sus pies. Extendió la mano, tomó su manto y lo extendió sobre ella. ¿Sabes a qué me refiero, verdad? El Espíritu Santo. Derramó el Espíritu Santo, por así decirlo, siendo un tipo de Cristo, sobre ella, y la envió al lugar y le dijo: espera un momento. Tengo que cumplir cierta ley. Hay una ley de la tierra de redención, y yo soy tu pariente cercano. Y sé que eres una mujer virtuosa. Dios conoce tu corazón, ¿verdad? Dijo: ahora, mañana, bajaré a ver si puedo cumplir la orden del pariente. Ruth 3:8 Y aconteció que a la medianoche el hombre tuvo miedo y se volvió. Y he aquí una mujer yacía a sus pies. Ruth 3:9 Y él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: soy Ruth tu sierva. Extiende, pues, tu manto sobre tu sierva, pues eres pariente cercana. Ruth 3:10 Y él dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía, que has hecho mejor tu postrera misericordia que la primera, no yendo en pos de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ruth 3:11 Ahora pues, hija mía, no temas. Yo haré contigo todo lo que digas. Porque toda la ciudad de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Ruth 3:12 Y ahora es cierto que yo soy tu pariente más cercano. Sin embargo, hay un pariente más cercano que yo. Ruth 3:13 Quédate aquí esta noche, y a la mañana siguiente, si él quisiere hacer contigo el servicio de un pariente, bien. Que haga el servicio de un pariente. Y si él no quisiere hacer contigo el servicio de un pariente, yo haré el servicio de un pariente, vive Jehová. Acuéstate hasta la mañana. 59 Ahora, aquí hay una gran imagen. La primera. Un redentor, alguien que puede redimir una herencia perdida en Israel. Ustedes, los predicadores, lo saben. El hombre primero debe ser un pariente. Debe ser pariente cercano, no un pariente lejano. Un pariente cercano. ¿Y cómo podría Dios llegar a ser un pariente cercano? Cuando Dios mismo se hizo carne y habitó entre nosotros, se hizo pariente de la raza humana. Así es. La única manera en que podría ser. Cuando Dios se hizo carne aquí entre nosotros, se hizo pariente, no de los ángeles, sino de los seres humanos. Nunca vino en forma de ángel, sino que se humilló a sí mismo, se despojó de todas sus glorias celestiales, y descendió, y se hizo pariente del hombre, para cumplir la ley de la redención por parentesco. Oh, qué precioso amor tuvo el Padre por la raza caída de Adán. Dio a su único hijo para sufrir y redimirnos por su gracia. Allí está Él, un pariente cercano, Dios hecho carne y habitando entre nosotros, haciéndose pariente del ser humano, un pariente. 60 El siguiente debe ser financieramente capaz de hacerlo. ¿Y quién sería más financiero? ¿Qué clase de deuda podría ser pagada? Cuando Dios posee todos los universos que hay, y todos los espacios, y todos los tiempos, y todo lo demás, Él fue financieramente capaz. Aleluya. Pero cuando Él estaba en la forma de espíritu, no pudo hacerlo, porque Él era espíritu, y el hombre era humano. Y el espíritu se hizo carne y habitó entre nosotros, para hacerse pariente nuestro, para redimirnos. Fíjense, hay una extensión de bienvenida para ustedes esta noche. Cuando Dios, despojándose a sí mismo, saliendo de los palacios de marfil, tomando sobre sí mismo la forma de carne pecaminosa, para humillarse a sí mismo para descender, para ser pariente del mendigo más pobre que hay en el mundo esta noche, para hacerse pariente suyo, Jehová mismo, hizo pariente de un mendigo. Las zorras tienen guaridas y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Nacido en un pesebre, envuelto en pañales, es el mismísimo príncipe de gloria, la aurora de lo alto. Humillando, rebajándose, condescendiente, descendiendo para ser pariente de un pecador. Piénsenlo. ¿Cómo pueden rechazar ese amor incomparable? Mateo 8:20 Entonces Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Lucas 9:58 Entonces Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. 61 ¿Qué fue? Cuando Dios se hizo pecador, tomando nuestros pecados. Jesús se hizo yo para que yo pudiera convertirme en Él. El inocente Cordero de Dios, que no conoció pecado, se hizo pecador para que yo pudiera ser hecho hijo adoptivo de Dios. Amén. Esa es la imagen de la verdadera redención.
Cómo él descendió, digno, se robó a sí mismo, sin hogar, sin lugar a dónde ir, se humilló a sí mismo, se redujo a la carne pecaminosa, y tomó sobre sí, no la naturaleza de los ángeles, no la naturaleza de Dios. Tomó sobre sí la naturaleza del hombre, para poder caminar con el hombre, comer con el hombre, dormir con el hombre y morir por el hombre. Ahí lo tienen. Todo el plan desde el principio, el Cordero de Dios sin mancha, ahí está, el pan de vida aquí en la tierra. Ahora, lo siguiente que tenía que hacerse, un pariente redentor tenía que ser pariente muy cercano a la persona, para redimirla. Y lo siguiente tenía que ser digno de redimirla. Justo, una buena persona. Un simple forajido no podría hacerlo. ¿Y quién sería más digno que Jehová mismo hecho carne? 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 62. Lo siguiente que tenía que hacer era dar testimonio público de lo que había hecho. Así que, a la mañana siguiente, Booz corrió a las puertas y esperó. Y cuando los ancianos empezaron a reunirse, dijo, esperen un momento, esperen un momento. Y reunieron a todos los ancianos de la ciudad, fuera de la puerta. Oh, Dios, ten piedad. Escuchen. El testimonio público no podía darse en la ciudad. Tenía que darse fuera de la puerta, y debía ser presenciado ante los ancianos. Y llamó a los ancianos y dijo, hoy he redimido a Noemí, y si hay alguien, solo. Había un hombre allí, pero no pudo redimirlo. Era pariente también, pero no pudo redimirlo. Así que todo recayó sobre Booz. Dijo, tengo que redimir a Noemí y la herencia de nuestro hermano. Lo recuperaré todo. Y nadie. Dijeron, bueno, soy testigo hoy. Cada uno, de que la has redimido. Y se quitó el zapato y se lo entregó a su vecina como insignia. Como insignia de que lo había redimido todo. Alabado sea Dios. Él había redimido todo lo que ella había perdido. Y al hacerlo, también consiguió a Ruth como su esposa. Ruth 4:1. Entonces Booz subió a la puerta y se sentó allí. Y he aquí, pasó el pariente del que Booz había hablado, y él le dijo, ese hombre. Ven y siéntate aquí. Y él se volvió y se sentó. Ruth 4:2. Y tomó a 10 hombres de los ancianos de la ciudad, y les dijo, sentaos aquí. Y se sentaron. Ruth 4:8. Entonces el pariente le dijo a Booz, cómpralo para ti. Y él se quitó el calzado. Ruth 4:9. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he comprado todo lo que fue de Elimelech, y todo lo que fue de Kelión y de Malón, de mano de Noemí. Ruth 4:10. Además he adquirido para mí a Ruth la Moabita, mujer de Malón, por mujer, para restaurar el nombre del muerto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no sea borrado de entre sus hermanos, y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Ruth 4:11. Y todo el pueblo que estaba en la puerta, y los ancianos, dijeron, somos testigos. Que el Señor haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y como a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y que te muestres digna en Efrata y seas famosa en Belén. 63. Y cuando Israel pecó, y el hombre pecó, y se apartó de Dios, Cristo vino aquí como sacrificio sangriento, que todo cordero desde la fundación del mundo, representó en una sombra. Y cuando la aurora de lo alto llegó a existir, el mismo Jehová encarnado, salió de las puertas de la ciudad, allá afuera, y fue elevado entre los cielos y la tierra. Su cuerpo sangrante muestra que allí dentro, él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Dios demostró que había redimido a la raza caída de Adán. Hay redención. A eso es a quien Job vio allá atrás. Dijo, sé que mi Redentor vive. En los últimos días estará aquí para sangrar y morir en mi lugar. Aunque las lombrices de tierra destruyan mi cuerpo, en mi carne veré a Dios. Lo veré por mí mismo. Mis ojos lo verán, y no otro. Job 19:25. Porque yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Job 19:26. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Job 19:27. Al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi alma desfallezca dentro de mí. Isaías 53:5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 64. Qué maravilloso. ¿No? Oh, su presencia aquí, el alférez. Murió para que ese hombre que está ahí atrás, recién operado de la nariz, sanara. Que Dios lo bendiga, hermano. ¿Cree que lo hizo? Claro que sí. Hizo lo mismo por el hombre con artritis sentado a su lado, para que sanara.
Amén. Hizo lo mismo por la señora sentada a su lado, junto a él, para que sanara de ese problema estomacal. Correcto. Lo hizo. De acuerdo. Murió para que la otra mujer sorda pudiera oírme ahora. De acuerdo. ¿Ahora, me oyen? Claro, murió para ese propósito. Murió para que la anemia, allá atrás, también le devolviera su condición. ¿Lo cree, señor? Que Dios lo bendiga. A esa mujer sentada ahí atrás, pensando en su amiga, en Madison, Indiana, en el manicomio, le dio libertad y muerte para redimirla y devolverla a su condición normal. 65. ¿Qué es Él? Jehová Dios. Él es un redentor. Aleluya. Él está aquí en el edificio ahora, confirmando su palabra. Él vive y reina. Él es el redentor de Dios. Él es mi pariente. Él se convierte en mi hermano. Él es mi Dios. Él es mi Salvador. Él es mi Rey venidero. Él es mi sanador. Él es mi Padre. Él es mi Madre. Él es todo lo que tengo en este mundo, o en el mundo venidero. Cuán poco recordarán los delegados de esta asociación cuando piensen en la redención. Incluso a los tiempos desde el principio, la reconocerán. Y cuando todos nosotros, ese grupo que lleva las palmas, que se presente lavado en la sangre del Cordero con palmas en sus manos y túnicas blancas, y tomemos nuestra posición en el asiento del trono del Hijo de David. Aleluya. Todavía cantaremos cánticos de redención para él. Aleluya. Claro que sí. 66. Allá veo a Adán y Eva, esos primeros enamorados, en el jardín del Edén. Veo a Adán allá atrás, cuando abrazó a su pequeña novia para salir con ella, pues Dios los había condenado. Y empezó abrazando a su querida. Adán no fue engañado. No tenía por qué irse. Pero salió porque amaba a su esposa. Salió con los ojos bien abiertos. No importaba, si ella tenía que ir al tormento, él iría con ella. Cuando Dios miró hacia abajo y vio ese amor de un ser humano, fue tan grande que no pudo soportarlo. Así es. Dijo, yo también iré y vendré. Y dijo, pondré enemistad entre su descendencia y la de la serpiente. Escuchen atentamente. 4000 años después, allá en la ciudad de Jerusalén. Cambiemos de escena y miremos, se oye por las calles de Jerusalén. Bum, bum, bum. Más allá de las puertas de Damasco, se dirige al Gólgota. Un hombrecito lleva una corona de espinas en la cabeza y una cruz al hombro. Fíjate en su espalda. Tiene manchitas rojas. ¿Qué son? Génesis 3, 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. 67. Miren allá atrás, cuando Adán se iba con su novia, bajo condenación, con una sombra. Una sombra de redención en alguna parte, porque la sangre corría sobre ellos. En alguna parte había una sombra. Él la conocía. Y oigo algo. El hermano Branham aplaude que es. Es la vieja y ensangrentada piel de oveja golpeando sus piernas, hablando de algún tiempo. Hay una tierra más allá del río, que llaman la dulce eternidad, y solo llegamos a esa orilla por decreto de fe, sabiendo que algún día, volverían al Edén. Y mientras lo veo yendo allá ahora, el segundo Adán subiendo la colina, las pequeñas manchas en su espalda se hacen más grandes, más grandes, más grandes, a medida que camina. ¿Qué es? Después de un rato, todas se unen en un solo lugar. Oigo algo latir de nuevo. ¿Qué es? Ahí va el segundo Adán, no más que Jehová mismo, quien descendió y se hizo carne. ¿A qué? Incluso para ir al infierno con su novia, para redimirla de vuelta a Cristo, para redimir a su novia. Aleluya. Lo vio en Adán allá. Y descendió, se hizo carne, pariente nuestro, para casarse con la raza humana. Ahí está, yendo allá al Calvario. 68. Mientras subía a la colina, y su pobre y pequeño hombro se frotaba, la vieja abeja de la muerte zumbaba a su alrededor. No tardaré en alcanzarlo. Zumbaba por todas partes, y después de un rato tuvo que picarlo. Pero, amigo, ¿sabes? Si una abeja pica profundamente a alguien, ya no puede picar más. Se saca el aguijón. Así que ya no tiene aguijón. Y te digo, esa es la razón por la que Dios se hizo carne, aquí en la tierra, para sostener el aguijón de la muerte. Y ahora la muerte ya no tiene aguijón. La abeja puede enjambrar y zumbar, pero no puede picar. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Pero Cristo, el pariente redentor, ha abierto una vía de escape para cada creyente en esta tierra hoy. La abeja puede zumbar. La abeja puede zumbar. La abeja podría intentar asustarte. Pero puedo señalarte el Calvario, donde Dios mismo se hizo carne, cuando sostuvo el aguijón de la muerte, tomó mi lugar como pecador y pagó el precio. Y me dio la bienvenida para que volviera a casa.
El que quiera, venga y beba de las fuentes de las aguas de la vida gratuitamente. Al que viene, no le echo fuera. Juan 6, 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. 1 Corintios 15, 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Apocalipsis 22, 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. 69. Oh, vaya. Con razón Pablo pudo decir, cuando oyó las hachas afilándose. Cuando estuve en su celda hace unos días, donde le cortaron la cabeza, y traían el hacha, con la vieja abeja zumbando a su alrededor. Dijo, ahora te tengo. Dijo, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Quedó en el Calvario, allá. Tumba, ¿dónde está tu victoria? Pero gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo que dio, tanto amó. Adán amó tanto a Eva que salió con ella. Cristo amó tanto a la iglesia que salió con ella. De tal manera amó Dios al mundo. Adán fue con Eva, y ella estaba equivocada. Ella estaba equivocada. Él sabía que ella estaba equivocada, él era inocente, pero ella era culpable. Pero Adán dijo, iré con ella. Y Cristo miró a la iglesia, y sabiendo que estaba mal, aún así, Cristo nos acompañó para ocupar nuestro lugar allá como pecadores, para morir por nosotros, para quitarnos el aguijón de la muerte. Pecador, ¿cómo puedes rechazar un amor tan incomparable? Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 1 Corintios 15, 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 1 Corintios 15, 57. Mas a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 70. Con razón dijo Job. Sé que mi Redentor vive, que en el último día se levantará sobre la tierra. Y aunque los gusanos destruyan este cuerpo, en mi carne veré a Dios. Lo veré por mí mismo. Mis ojos lo verán, y no otro. ¿Lo creen esta noche? Nuestro tiempo se nos ha alejado. Oh, cómo el Espíritu Santo parece estar obrando en mi corazón. No puedo pensar en nada, amigos, nada más grandioso que cómo Jesús vino a la tierra, abrió el camino de la redención y cumplió cada plan, desde el jardín del Edén, mucho antes. Antes de la fundación del mundo, Jehová habló, y Jesús vino, tomando un lugar, y salió aquí, y vino, y murió, fue hecho pecado para que ustedes pudieran ser salvos. ¿Cómo podrías rechazar un amor tan incomparable como el de ese bendito Redentor, colgado allí, con las salpicaduras de saliva en su rostro, burlado y escandalizado, y una corona de espinas en su cabeza, un hombre inocente, muriendo allí, y la sangre goteando de las venas de Emanuel, donde los pecadores pueden sumergirse bajo el río, perder todas sus manchas de culpa? Job 19, 25. Porque yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Job 19, 26. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Job 19, 27. Al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi alma desfallezca dentro de mí. 71. Inclinamos nuestros rostros. Padre Celestial, oh Dios, con el corazón dando vueltas, al parecer, sabiendo que estás aquí. Te veo moverte sobre esta audiencia en la forma de una gran luz brillante, hablando, con visiones que brotan, sabiendo que el momento ha llegado, ahora mismo. Pronto enviarás a Jesús de nuevo, y Él vendrá a esta tierra. Nadie sabe el minuto ni la hora, ni siquiera los ángeles, sino solo el Padre. Y aquí viene de nuevo a la tierra, un tiempo muy atrasado, como lo fue en los días de Noé, el paciente, cuando se preparaba el arca, donde 7 almas fueron salvadas. 8. Ahora, hoy, su venida está muy atrasada, debería haber llegado hace mucho tiempo. Pero Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mateo 24, 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Marcos 13, 32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. 1 Pedro 3, 20. Los cuales en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. 2 Pedro 3, 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
72. El felpudo está listo, el felpudo de bienvenida esta noche. El plan de redención de Dios mediante la ofrenda de la sangre del Señor Jesús, una vez por todas, para purificar al pecador culpable e indigno, y traerlo a la reconciliación con Dios. Y restaurarlo al jardín del Edén con su esposa y sus seres queridos, para que nunca más muera, nunca más enferme, nunca más tenga angustia, nunca más funerales, nunca más tumbas que cavar. Oh Dios, no más preocupaciones, nada, todo ha terminado. Lavados en la sangre del Cordero con esta perfecta seguridad de que Jesucristo, una vez bajo su sangre, estamos a salvo del ángel de la muerte. No puede tocarnos. Dios, si hay algunos aquí esta noche. Tú conoces los corazones de todos los hombres. Mientras el Espíritu Santo se mueve sobre esta audiencia, Dios, concédeles que te reciban ahora mismo como su Salvador personal. Que aquellos que se han descarriado, regresen, sean avergonzados esta noche. Que todos los enfermos sanen esta noche, Señor. Que el Espíritu Santo descienda sobre cada corazón hambriento y humedezca esa tierra. Prepárenlos. Falta poco. Las grandes horas están a la vista. Bombas atómicas, explosiones y demás, confusión temporal, angustia entre las naciones, desfallecimiento humano, temor, mar embravecido, grandes y aterradoras visiones que aparecen sobre la tierra. Dijiste que en ese día, los que conocen a su Dios realizarán proezas. Y aquí estamos, viendo que todo esto sucede. Dios, que la voz de advertencia inunde cada corazón ahora mismo, por amor a Jesús y en su nombre. Daniel 11:32. Y a los que violan el pacto los corromperá con lisonjas. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará proezas. Lucas 21:25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Lucas 21:26. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. 73. Mientras inclinamos la cabeza, si hay alguien aquí esta noche, que nadie mire. Solo agachen la cabeza y oren, por favor, solo unos minutos. Les voy a pedir algo, sabiendo que estoy entre los vivos y los muertos, sabiendo que esta podría ser la última vez que tengan la oportunidad de hacer esto, saben que el Espíritu Santo les habla ahora. Saben dónde están parados. Si desean orar para recibir a Cristo como su Salvador y seguir el camino de Dios de la sangre derramada mediante la redención, y saben que han practicado la Iglesia, han jugado a la Iglesia, pero en su corazón saben que nunca han sido redimidos, sepan que hay algo ahí. Carnalidad, envidia, contienda, mal genio. No jueguen más. Vengamos al Señor Jesús. 74. Le levantarás la mano esta noche y le dirás: Dios, ten piedad de mí, lo acepto de todo corazón. ¿Podrías venir a mí a esta hora, por favor? Que Dios te bendiga. ¿Alguien más? Que Dios te bendiga. ¿Alguien más? Que Dios te bendiga. Arriba, en los balcones. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. A mi derecha, ¿alguien más? Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, Señor, que Dios te bendiga. ¿Alguien aquí en los pisos inferiores? Que Dios te bendiga, Señor. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, hijo. Oh, vaya. Solo mira. Que Dios te bendiga. Sabía que el Espíritu Santo estaba aquí. Que Dios te bendiga, Señor. ¿Alguien más? Di: Dios, ten piedad de mí. Te veo allá atrás, Señor. Te veo, pequeño, allá, el jovencito, que Dios te acompañe. Todo cristiano que ora ahora, lo hace en un lugar de oración. 75. ¿Qué es? El camino de la redención, el camino de la cruz. Puede que pertenezcas a la Iglesia, pero eso no significa nada. Está bien. No tengo nada en contra, pero eso no viene por el camino de la redención. Por la sangre, por el lavamiento del agua, por la palabra. Esa es la manera de llegar a Cristo. La fe viene por el oír la palabra, no por unirse a la Iglesia. Por oír la palabra. Por la fe sois salvos por la gracia. Dios hablándote al corazón. Hace poco, le dije a una joven: creo que Dios te llama esta noche, hermana. Me respondió: si quiero que alguien me hable, quiero a alguien con más sentido común. Y le dije: bueno, hermana, solo puedo decir que el Espíritu Santo me lo dice. Me respondió: no quiero oír eso más. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. 76. Un año después pasé por esa ciudad, y esa chica se había convertido en prostituta.
con la ropa colgando, me ofreció un trago de whisky. Y ella dijo. Y la avergoncé. Y ella dijo. ¿Sabe qué, predicador? ¿Recuerda la noche que me dijo que debía ser salvo? Dije. Sí, lo recuerdo. Ella dijo. Esa era la verdad. Dijo. He cruzado la línea divisoria. La última vez, contristé a Dios desde mi corazón, dijo. Aquí está el comentario que hizo esa chica. Pude ver el alma de mi madre freírse en el infierno como un panqueque, y reírme de ello. Corazón duro, oh, amigo, nunca te acerques a esa línea. Cuando Dios es paciente. Pero cuando llama, mi espíritu no siempre contenderá con los hombres. Génesis 6, 3. Y dijo Jehová. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Mas serán sus días 120 años. Levantarás la mano ahora, no a mí, sino a Dios. Y al hacerlo, di, Dios, ten piedad de mí. No quiero morir pecador. Quiero seguir tu camino. Quiero seguir el camino de la cruz. Quiero que entres en mi corazón, ahora mismo, y me salves. ¿Alguien más levanta la mano, en cualquier lugar del edificio? Que Dios la bendiga, hermana. Que Dios la bendiga, hermana. Que Dios la bendiga, hermano, que Dios la bendiga. Así es. Está bien. Arriba, en los balcones, en cualquier lugar, ahora, levanten la mano. Que Dios la bendiga, jovencita, veo tu mano. Que Dios la bendiga, señora, allá atrás, la veo. Dios también la ve. Ahora mismo está hablando paz. Que Dios la bendiga, señora. Que Dios la bendiga, niñita. ¡Qué maravilloso! Amigos, mantengan la cabeza inclinada. 78. Siento que debo hacer algo ahora mismo. Siento que debo traer a esas personas aquí al altar y dejarme orar por ellas. Siento que ahora es el momento. Te levantarás de tu asiento, vendrás aquí y me dejarás. Quédate aquí, orar contigo un poquito. ¿Lo harás? A cada persona que quiera recibir a Cristo, el Espíritu Santo me dice que lo haga. Te levantarás y vendrás aquí. Es solo un testimonio público. Si amas a Jesús, sabes que Él te ama, levántate de tu asiento, ¿quieres? Pongámonos de pie, todos, un momento. Pónganse de pie. De las venas de Emanuel y pecadores se hundieron. Dios lo bendiga, Señor. Eso es. Si Dios escucha mi oración para sanar a los enfermos, seguramente la escuchará por tu alma. Ven aquí, hermano mío. Ven aquí. Bajarás de los balcones, de todas partes, baja directamente. El Espíritu Santo me dice que haga esto. Que Dios te bendiga, querido hermano. Que Dios te bendiga. Quédate aquí un momento. ¿Vienes? Que Dios te bendiga. Ven aquí, cariño. Que Dios te bendiga. Cuando los pecadores se hundieron, 79. Así es. ¿Pueden pasar ahora mismo? Niños pequeños, ancianos. Aquí hay una jovencita, víctima de la polio. No creo que use esas muletas cuando salga de aquí. No, señor. Ahí viene una mujer india, o un hombre indio, viene un grupo. Oh, Dios, ten piedad. Casi todos respondieron. Oremos un momento. Y les voy a pedir, por favor, que sean lo más reverentes posible por unos momentos. 80. Padre Celestial, ante tu divina presencia presentamos a estas personas. No solo a los que están en la fila de oración, ni a los que tienen tarjetas de oración. Te presentamos a toda la multitud esta noche. Ven, Padre, ministrándolos en el poder de la resurrección del Hijo de Dios. Que cada corazón aquí presente se someta a la fe de Dios. Y que tu humilde siervo, indigno de estar aquí, me sostenga de tal manera que sea usado para tu gloria. En el poder de la resurrección del Hijo de Dios, así como hombre mortal, pecador, indigno. Pero, Padre, si buscaras un pueblo santo esta noche, sin Cristo, ¿dónde lo encontrarías? No están aquí. Pero todos en Cristo son como bebés recién nacidos. Y estamos muy felices de que hayas abierto un camino para que podamos trabajar con nuestros semejantes y hermanos. Nosotros, los injustos, por la sangre derramada del Señor Jesús, venimos ahora, presentándote nuestra fe para la sanidad de los enfermos. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús, y según la expiación, que por sus llagas seamos sanados. Amén. Isaías 53. 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 1 Pedro 2, 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados. 81. Ahora, ¿cuántos, en cualquier parte del edificio, sin importar dónde estén, dirían levantando la mano?
Hermano Branham, no tengo tarjeta de oración. Recuerden, alguna noche, en algún lugar, en algún momento, oraremos por cada persona que reciba una tarjeta de oración. No importa si nos toma un mes hacerlo, oraremos por cada persona que tenga una tarjeta de oración. Tengan su tarjeta de oración. Si no los llaman una noche, los llamarán de nuevo en algún momento. Nos aseguraremos de que se llame a cada tarjeta de oración, se ore por ella y se le impongan las manos a cada persona. Así que ahora, no saben qué noche. Cada día reparten nuevas tarjetas, porque llega gente nueva. Y simplemente llamamos, tomamos a algunos y los ponemos en la fila. Que yo sepa, no hay ni una sola persona en esa fila que yo sepa. Hay indígenas, mexicanos, blancos, todos mezclados. ¿Así será en la gloria? No. No conozco a ninguno. Quizás muchos incluso hablen su idioma, pero ¿sabías que Dios los conoce a todos? 82 He predicado la palabra. Ya la han escuchado. Ahora, la audiencia espera ver algo más. ¿Ha regresado a la iglesia el poder positivo y fenomenal de la resurrección de Cristo? Jesús dijo, lo que yo hago, vosotros también lo haréis. ¿Es cierto? No afirmó sanar a nadie. Afirmó que Dios le mostró una visión de diferentes cosas. Y lo que Dios le mostró que hiciera, fue lo único que hizo. ¿Cuántos en la iglesia saben que, como verdad del Evangelio, Jesús dijo que no podía hacer nada por sí mismo? Exactamente lo único que podía hacer era cuando Dios Padre le mostraba qué hacer. Y dijo que Dios estaba en él. ¿Creen que Dios está en esta iglesia esta noche? Bueno, no está en las esferas aquí. Está en la gente. ¿Es cierto? Entonces, si Dios está aquí, podría hacer por nosotros lo mismo que hizo con Jesús, porque Jesús dijo, lo que yo hago, vosotros también lo haréis, hasta el fin del mundo. ¿Es cierto? Una mujer tocó su manto. Él miró a su alrededor, entre el público, y dijo, tu fe te ha sanado de ese flujo de sangre. Mateo 9, 22. Pero Jesús se volvió y, al verla, le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer quedó sana desde aquella hora. Lucas 8, 48. Entonces él le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Juan 5, 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Juan 5, 34. Pero yo no recibo testimonio de hombre. Pero digo esto para que seáis salvos. Juan 14, 10. ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Juan 14, 11. Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Juan 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. 83. Un ciego clamó tras él, y cuando su fe lo tocó, Jesús se giró y dijo, tu fe te ha sanado. Muchas cosas por el estilo. Un día tocó los ojos de dos hombres y les dijo, conforme a tu fe te sea hecho. Pero el Padre le mostró algunas cosas que hacer. Fue y las cumplió. Pasó junto a los enfermos y afligidos por todas partes, y encontró a la persona que el Padre le había ordenado, salió y le dijo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Se fue y dejó a los demás. Dijeron, ¿por qué? Dijeron, solo hago lo que el Padre me muestra. Y si Él es el mismo hoy, como Él estuvo en las plataformas del mundo en ese momento, en las diferentes audiencias, y percibió sus pensamientos. ¿Es correcto? El mismo ayer, hoy y por los siglos. Mateo 9, 29. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Marcos 10, 52. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Lucas 18, 42. Entonces Jesús le dijo, recibe la vista, tu fe te ha salvado. Juan 5, 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho, y anda. Juan 5, 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 84. Ahora, quiero preguntarles, ¿cuántos hay aquí sin una tarjeta de oración que diga, hermano Branham, esta noche, con la ayuda de Dios, me rendiré al Espíritu Santo y oraré para que Dios los vuelva a mí y me diga si voy a sanar o si hay algo en mí que avive mi fe? ¿Creeré? ¿Lo harán?
En todas partes, ahora sin tarjetas de oración. Solo miren. Apenas se nota. Está en todas partes. Muy bien. Miren hacia aquí y vivan. La razón por la que digo sin tarjetas de oración es que los que las tienen subirán aquí. Los que no las tienen quizás no, y podría ser su última vez. Algunos de ustedes sentados allí, grandes y saludables, con aspecto de estarlo, podrían tener un corazón latiendo allí, que se detendrá en los próximos 15 o 20 minutos. Hay que hacer algo. 85. Aquí está una pobre señora, sentada aquí, en silla de ruedas. La he visto 2 noches. Sé exactamente qué le pasa. Sé qué lo causó. La vi hace 1 o 2 noches, y pensé que seguro. El ángel del Señor estaba allí de pie, la fe vendría. Empecé a llamar, y vi que se dirigía a otra señora. Creo que ya casi es el momento. Así es. La miras, te da pena, dices. Esa es una mujer. Pero recuerda, esa mujer podría vivir 50 años más así, pero tal vez ese hombre corpulento y saludable sentado allí, con un problema cardíaco, no viva el resto de la noche. Dios lo sabe todo, ¿verdad? Él lo sabe todo. Él sabe lo que hay que hacer. Muy bien, de acuerdo. Aquí está. Disculpe, no quise decir eso, hermana. Pensé que... Muy bien. Ahora, esta señora va a comenzar la primera. Ahora, te voy a pedir que hagas algo por mí. Si el ingeniero de ahí vigila este micrófono, me dirá que no hablo lo suficientemente alto cuando baja la unción. La mitad del tiempo ni siquiera sé dónde estoy. Por eso estoy en otro mundo. 86. Así que ahora, si son realmente reverentes, y vean al hermano Brown aquí, al hermano Moore aquí. Están observando cada minuto. Para eso están ahí. Saben exactamente cuando me sucede algo, que tienen que llevarme. Entonces, cuando me llevan, el otro ministro sube directamente a la plataforma, se conecta directamente con el espíritu, comienza a hacer el llamado al altar o hace lo que se siente guiado a hacer. Lo intento. Cuando siento que me tocan el costado, sé que debo hacer una oración de compromiso, y eso es prácticamente todo lo que recuerdo hasta el día siguiente. Me lo cuentan. Ahora, que Él añada sus bendiciones ahora, en el nombre de Jesús. Ahora, para la gloria de Dios y por la causa de la resurrección del Señor Jesucristo, tomo todo espíritu aquí bajo mi control. En el nombre del Señor Jesús. Es decir, para cosas rebeldes es para lo que lo necesito. 87. Ahora, señora, quiero hablarle. ¿Me oye bien? Mi voz está aquí. Supongo que, al ser desconocidos, Dios nos conoce a ambos, ¿no? Nos conoce a ambos. Él sabe, ahora bien, señora, mejor que nadie, no tengo forma de saber lo que quiere, como hombre. Sería totalmente imposible para mí saberlo. Siendo desconocidos y recién conocidos aquí, ¿cómo iba a saber lo que quiere? Pero Jesucristo la conoció antes de que naciera. Me conoció a mí antes de que yo naciera. Usted es cristiana. Lo percibo, porque su espíritu se siente bienvenido. Como está consciente de que algo está sucediendo ahora, quiero que la audiencia observe a la mujer. Simplemente obsérvela. Observen a cualquier paciente que venga aquí. Cuando el ángel se acerque a ellos, observen cómo se ven. Se pondrán pálidos alrededor de la boca, y algo les sucederá. Están en su presencia. 88. Entre la mujer y yo ahora mismo, lo sé, como si alguien se hubiera mudado aquí. Todavía no lo veo. No sé nada, pero se abrirá paso y algo se lo dirá. No sé por qué está aquí. Puede que haya pecado. Puede que esté enferma. Puede que tenga problemas domésticos. No sé qué quiere ella, pero Dios sí. Así que Él tendría que hacerlo. Y al hacerlo, ¿por qué creerías? ¿Creerías que tendría que provenir de un recurso sobrenatural? ¿Creerá la audiencia lo mismo? Tiene que venir, entonces, si Jesús resucitó de entre los muertos ahora, eso es lo sobrenatural. Eso es un milagro. ¿Lo es? No se puede explicar. Es un milagro. Entonces, ¿no es eso algo que viene aquí sabiendo, porque Él me dijo, estaré contigo? Y lo creo. Le creo con todo mi corazón. Mateo 28, 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. 89. Y ahora, claro que sí, te vemos usando gafas. Claro, sabemos que tienes algo mal en los ojos, o no estarías usando gafas. Pero ahora, quizá haya algo diferente que no podría decir, pero el Señor Jesús lo sabe. Ahora, justo cuando nos miramos, el Espíritu Santo se mueve entre nosotros. Y, no, hay una luz real a tu alrededor. No estás aquí para sanar, porque acabas de ser sanada. ¿Fuiste sanada aquí el domingo por la noche?
Ahora, ¿cómo iba a saber que fuiste sanada el domingo por la noche? Algo me lo tenía que decir. ¿Es cierto? Ahora, ¿crees con todo tu corazón, con todo tu corazón? Veo a alguien más. Es un hombre de pie a tu lado ahora, y ese es tu esposo, y tiene artritis. Es cierto. Y hay dos. Hay algo más, está aquí. Son dos niños. Son nietos. Y tienen tuberculosis. Y has venido a orar por ellos. Así dice el Señor. Es cierto, ¿verdad? Absolutamente, es el nombre del Señor. ¿Crees que recibirás lo que pides? Ven aquí. Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, bendigo a esta hermana mía, en el nombre de Jesucristo, para que se le conceda el deseo de su corazón. No temas, hermana, recibirás lo que has pedido. 90 Muy bien. Solo sean muy reverentes. ¿Creen ahora, cada uno de ustedes? Ahora, amigos, así es como debe ser la reunión. Y todos ahora mismo deben aceptar su sanidad. Solo crean en el Señor. Eso lo resuelve. Moisés, él tenía una señal que hacer, e hizo exactamente lo que Dios le dijo. Los ancianos la vieron, lo siguieron e hicieron exactamente lo que dijo. Oh, Dios mío, bendito sea el Señor. Oh, estoy tan agradecido por él. Muy bien, es esta. Usted es la dama, la paciente. Muy bien, hermana, mire hacia aquí ahora y crea con todo su corazón. Ahora, si algo pudiera hacer para sanarla, o si desea algo del Señor, lo desea de Él, no de mí, porque si hay algo que yo pudiera hacer, como hombre, lo haría si pudiera, si fuera algo para ayudarla. Pero estoy tan limitado en las cosas. Están. Quizás pueda reunir algo de dinero, o algo así, pero eso es todo lo que puedo hacer. Si quisieras ir a algún sitio, quizás pueda contratar un taxi para llevarte, o algo así. Pero ahora, si es por algo que está fuera de mi alcance, lo único que puedo hacer es rezar por ti, pero Dios tiene que dártelo. 91 Pero Él está aquí. Y según mi enseñanza bíblica, Él ya te ha dado lo que quieres, pero solo necesitas tener la fe suficiente para recibirlo. Entonces, mediante un don divino, quizás diciéndote lo que quieres, te hace saber que estás en su presencia, y entonces recibirás lo que deseas. ¿Crees eso? Si él me hiciera saber exactamente para qué estás aquí, solo una cosa, ¿lo aceptarías en ese momento? Di, lo creo, porque sabes que fue. ¿Crees con todo tu corazón? Señora, estás en una terrible agonía. Estás sufriendo. Y la veo en un médico, y el médico niega con la cabeza. Un médico te ha dado de baja por algo. Es cáncer. Vi escrito en tu papel. Cáncer. Y no puede hacer nada más al respecto. Y luego te preocupas por un niño. Y ese niño. Veo una luz. Parece que, hace tiempo, el niño tuvo leucemia y fue sanado. Y está anémica ahora, y quieres oración por ella. Ven aquí. Dios Todopoderoso, en quien amamos y confiamos, bendice a esta mujer para la gloria de Dios. En el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, te lo pido. Amén. 92 Mire un momento, hermana. ¿Cree que ahora recibe lo que pide? La mujer le habla al hermano Branham. Señora. ¿Enfermera en el hospital? ¿Del condado? ¿Y usted era la enfermera? Bueno, que Dios la bendiga. ¿Qué tenía? Tuberculosis de garganta. ¿Y Dios la sanó? ¿Cuánto tiempo hace, señora? Mi primera reunión aquí. Ah, sí. 2 semanas y media, y el hermano Outlaw me trajo allí, lo mejor que recuerdo. Que Dios la bendiga. Así es, y aquí está ahora. Pase lo que pase. Ahora no lo sé, pero de todos modos se recuperará. Esa es su fe. Aquí hay otra cosa que quizás sepa mientras está ahí. Su esposo también necesita sanidad, ¿verdad? Tiene un tumor en el cerebro. Que Dios la bendiga. Amén. Que Dios la bendiga, ahora regrese. Digamos. Alabado sea el Señor. El público dice. Alabado sea el Señor. ¿Creen? ¿Cómo pueden dejar de creer? Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Misericordias inagotables, nunca fallan. Ahora, sean reverentes en todo lugar. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 93 ¿Cómo estás? ¿Por el niño? Ahora, mira hacia acá solo un momento, y cree con todo tu corazón, cree que Dios va a sanar, o lo que sea que se haga. ¿Crees con todo tu corazón? Muy bien. Somos desconocidos el uno para el otro. No te conozco. Dios te bendiga, madre. Acabas de hacer un viaje a algún lugar. Vienes de un lugar. Has estado en muchos, es este niño parado aquí. El niño tiene algo mal en su garganta. Y el doctor ha intentado. Estuviste en Dallas, Texas, con ese niño. Te veo saliendo de una ciudad llamada Dallas.
Y el doctor quiere operar al niño, y tienes miedo por la operación, porque acabas de perder a un niño, y la operación mató al niño. Y el niño fue operado del cerebro, una operación cerebral por un tumor, y mató al niño. Y tienes miedo por el niño. Ven aquí solo un minuto. Padre Celestial, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Los bendigo en el nombre de Jesús, para que todo lo que pidan esta noche les sea concedido. Sanidad corporal, sea lo que sea que necesiten. Pongo mis manos indignas en el nombre de Jesucristo, como su siervo, quien nos ordenó ir por todo el mundo. Pongan las manos sobre los enfermos y sanarán. Lo hago en el nombre de Jesucristo, como creyente. Amén. No temas, hermana. Ve, Dios te acompañe. Eso es lo que te duele. Marcos 16, 18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. 94. ¿Este es el hombre? ¿Cómo está, señor? Supongo que no nos conocemos. ¿Estaba ese niño justo en la línea de oración, ahí mismo? Ah, ya veo. De acuerdo. Veo una luz que pende sobre el niño. Sin duda, ¿qué le pasaba? Dios va a permitir que se mejore. Él lo colgará allí, por el niño. 95. Somos desconocidos el uno para el otro, hermano. No te conozco. Creo que nunca te he visto en mi vida, pero Dios nos conoce a ambos. Pero me crees, como su siervo, ¿verdad, hermano? Sí. Con todo tu corazón, entonces puedo ayudarte a encontrar fe en el Señor Jesús. Una cosa, entre tú y yo, veo la visión que se está rompiendo. Sangre fluyendo. Es una afección sanguínea que tienes. Es diabetes. Y acabas de estar en un hospital y te operaron, más o menos el año pasado. Y dijeron, las extremidades, las piernas se movieron hacia arriba, estaban operando. Es una afección de la próstata, y no tuvo éxito. Todavía te molesta. Eso es cierto. Pero Jesucristo está aquí para sanarte. ¿Lo crees, hermano? Ven aquí. Padre Dios, en el nombre de Jesucristo, oro por mi hermano, para que lo sanes y que se vaya de aquí esta noche sano, mientras lo abrazo a mi cuerpo, como punto de contacto, para que el Espíritu Santo esté aquí ahora, quien puede decirle, revelarle. Que el ángel del Señor lo toque ahora mismo, por los méritos de Jesucristo, en su nombre. Amén. Que Dios te bendiga, hermano. Ve, sé feliz. Algo te sucedió. Lo sabes, así que, amén. No dudes, ten fe ahora. 96. ¿Cómo está, señora? Un momento, señora. Supongo que somos desconocidos el uno para el otro. Me ha visto antes. Pero quiero decir, no la conozco, que yo sepa. ¿Cree en el Señor Jesús con todo su corazón? ¿Cree que soy su siervo? Señora, de pie en los escalones con las gafas oscuras puestas, señora de color, ¿cree que soy su siervo? ¿Quiere aceptar su sanidad donde está parada? Su fe. Algo empezó a moverse en usted justo cuando estaba hablando con la señora. Si es así, mueva la mano. Es el Espíritu Santo. El ángel está sobre usted. Está sufriendo. Está ciega de un ojo. Y también tiene un tumor que intenta quitarle la vida. Regrese a su asiento y reciba su sanidad en el nombre del Señor Jesús. 97. ¿Crees con todo tu corazón? Tienes un problema nervioso. Y tienes un problema intestinal. Tienes un esposo que es un agente de Hacienda. Así es. Y está en algún lugar de este edificio. Tiene un acomodador. Es acomodador en este edificio. Su nombre es Belton. Y vives en 728 East Montebello, algo así, lo veo al lado de. ¿No es cierto? Regresa, obtienes lo que pides. Tu fe te hizo sana. ¿Qué pasaría si te dijera que fuiste sanada mientras estabas sentada allí? ¿Lo creerías, hermana, con todo tu corazón? Ven aquí. Amable Padre Celestial, muévete con compasión. Concede a esta mujer ahora, que nunca vuelva a ser así, por el nombre de Jesús. Amén. Ten fe, cree. 98. Ahí está. Público, ¿no ven eso que se cierne sobre un hombre, aquí en él? Es un hombre mayor. Lo veo sufrir. Es un problema de próstata. El hombre tiene cabello fino y usa anteojos. Aquí está sentado el hombre, justo ahí. ¿Es usted? Sí, señor. Tiene un problema de próstata. Dios lo bendiga. Estaba orando, ¿verdad, señor? Esa es la razón por la que sana. Oiga, hermano, fue tan amable de hacer eso. Ese hombre que acaba de aceptar al Señor Jesús hace un rato, sentado junto a usted. Tiene un problema de estómago, ese hermano mexicano. Quiere ser sanado. ¿Podría poner sus manos sobre él? Así es, señor. La señorita sentada a su lado también tiene problemas de estómago. Así es, señora.
Dios los bendiga. Ambos están sanados. Dios los bendiga. Pueden irse a casa, que se recuperen. Hay una mujer india sentada junto a ella. ¿Entiendes inglés, señora india? Tienes un problema en el costado, ¿verdad? Estás sana. Jesucristo te sana. Aleluya. Cree con todo tu corazón. Epiléptico. Mira, ese espíritu se mueve por aquí. Este niño sentado aquí también tiene epilepsia, sentado ahí atrás. Ten fe en Dios. Cree con todo tu corazón. Aleluya. 99 cree ahora. No descreáis. Una señora que mira por encima de los hombros de un hombre, pelirroja, sí. Estás rezando, hermana. Pensaste, si pudiera acercarme y mirar a ese hombre a la cara, me llamará. ¿No es eso lo que pediste, lo que dijiste en tu corazón? Levanta la mano si es verdad. Ponte de pie ahora. Tienes asma. Así es. Miraste por ahí y dijiste en tu corazón, si ese hombre me mira, sanaré. ¿Es cierto? Si es cierto, mueve la mano. Así es. Ahora tienes lo que pediste. Aleluya. ¿Crees que se te ha ido el problema estomacal, señor? Ve a cenar. ¿Crees? Puedes sanar ahora mismo. Ponte de pie, cada uno de ustedes. Dios Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús, condeno a todo